Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Gato al Agua. La semana pasada la exministra Reyes Maroto dijo en el Senado que ella no recordaba sus conversaciones con Aldama porque era una persona con la que había cruzado un par de comunicaciones en 2020. Hoy hemos conocido por el móvil de Aldama que esa relación fue muy intensa, que incluye no menos de 42 intercambios por WhatsApp y que además terminó en 2023. Es decir, Reyes Maroto mintió en el Senado. Bueno, que Reyes Maroto mienta, pues mire, ¿qué quiere usted que le diga? Ella ha salido hoy a denunciar una caza de brujas, lo cual en su caso quizás es una fórmula perfectamente adecuada. Pero en fin, el tema no es que haya mentido, el tema es por qué. Claro, el tema es por qué el fiscal general del Estado, en lugar de aclarar su inocencia, se niega a contestar al juez. Lo digo a la fiscal porque era de su equipo. ¿Por qué se niega a contestar al juez? ¿Por qué ha pedido al Supremo, el fiscal general del Estado, que prohíba que se informe sobre la causa contra él? El Supremo felizmente ha dicho que ni hablar del peluquín. Imagínese usted el precedente que sería para otros casos. Si usted va uniendo la línea de puntos, al final lo que constata es que todo el mundo ha estado relacionado con todo el mundo: Koldo, Aldama, Ábalos, Begoña, Aldama, Hidalgo, Maroto, Rivera, etcétera, y lo que hay es una auténtica constelación de corrupción. Yo no creo, sinceramente, que esto vaya a afectar a la intención de voto del Partido Socialista, porque gente que es capaz de creer que en tiempos de Franco, se les sacaba a las mujeres la vesícula para hacerlas más sumisas, es capaz de tragar con cualquier cosa. Claro. No, pero hay que sumarlo. Hay que sumarlo porque esta gigantesca corrupción de carácter económico, que por otra parte es verdad que está en la naturaleza humana, aunque nunca de forma tan perfecta, ¿verdad?, se suma a otras corrupciones en realidad mucho más graves desde el punto de vista institucional, empezando por la corrupción política suprema, que es la de amnistiar a unos políticos que habían cometido el mayor delito que un político puede cometer, que es sublevarse contra la ley prevaliéndose de su posición política, ¿verdad?, no es el caso de los separatistas catalanes, o esa corrupción judicial infinita que consiste en anular las decisiones de varios tribunales consecutivos, Supremo incluido, para amnistiar a gente que había sido condenada por un delito de corrupción como los seres. Entonces, gente que ha sido capaz de hacer estas cosas puede hacer a partir de ahora realmente cualquier cosa, incluida la peor y la menos previsible. Ojo con lo que vaya a pasar con las elecciones. Y usted dirá, bueno, tampoco hay que exagerar. Es que no es exageración, lamentablemente. Es que ahora mismo estamos en una situación en la que nos gobierna alguien completamente enloquecido. Tan enloquecido como para cesar a un embajador porque se le duerme en un discurso, para cesar a otro embajador porque recibe a Isabel Díaz Ayuso en Corea, para cesar a otro embajador porque sirve un discurso a favor del rey. Cuando uno está ante un gobierno así, lo peor es perfectamente posible todo el tiempo. ¿Y enfrente qué? Bueno, de lo que hay enfrente ahora hablaremos. 21:48, 20:48 en Canarias. Vamos a empezar a repasar parte de lo que ha ocurrido hoy en España y en el universo mundo. Titulares. Bueno, esto es lo más importante sin ninguna duda. La exclusiva que publicaba hoy ABC, con fuentes de los propios protagonistas: Marlaska retrasó 4 días el envío de equipos de rescate a Valencia. No solo los retrasó, es que les obligó a volver cuando habían salido ya. Es decir, los grupos de rescate, la Guardia Civil concretamente, habían salido ya para ir hacia Valencia y se les ordenó volver. Y así han dicho ellos que ellos iban a ir a salvar vidas y al final les utilizaron para encontrar muertos. Esto es absolutamente brutal, como por otra parte la confesión en el Diario de las Provincias del responsable o irresponsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar de que retrasaron 2 horas y media el aviso sobre el Barranco del Pollo. Cuando avisaron ya era todo absolutamente inevitable. Bueno, de todo eso hablaremos.
La historia tonta o quizás siniestra del día es esta información que publicaba El País, según la cual el Partido Popular había pactado con el PSOE y Sumar excluir a Vox de la Junta Electoral Central. Al cabo de las horas, el Partido Popular ha salido a decir todo es mentira. Bueno, entonces, opciones. 1, El País se lo ha inventado. 2, el PP se lo ha inventado. 3, alguien del PP se lo cuenta al País para que lo saque. Que, conociendo cómo funciona el PP, es perfectamente posible. En cualquier caso, lo que hay de fondo es la campaña evidente de acabar con Vox o limitar lo más posible su crecimiento, sobre todo viendo las últimas encuestas, que son bastante notables, para las cuales, por cierto, cualquier cosa vale, incluido el episodio de hoy, del que hablaremos, de la marcha de García Gallardo en Vox de Castilla y León. Hablaremos de todas estas cosas. Hoy vamos a hablar de un asunto del que, mire, que prácticamente ha desaparecido de la información en todos los medios de comunicación españoles, salvo para hablar de alguna cuestión relativa a la energía o algo. Usted sabe la historia del palacete del PNV, ¿verdad? Aquí la hemos contado. Bueno, detrás del palacete, ¿qué hay? O sea, ¿alguien sabe cómo está el País Vasco ahora de verdad? Pues mire, es una ruina envuelta en oro. Los usuarios de las redes sociales saben lo que pasa, por ejemplo, en las calles de San Sebastián, donde tienes hordas de inmigrantes, más o menos menas, rompiéndolo todo, rompiéndolo absolutamente todo. Y la juventud de Berchale, otrora tan valiente ella, pues escondidos de chiquitos. Es una cosa terrorífica. ¿Sabe usted que el 25% de todo el gasto de España en ayuda social, renta mínima, etcétera, se da en el País Vasco? El 25% de todo el país. ¿Para qué? Para mantener una población inmigrada que no hace nada. Bueno, es increíble. Hoy está con nosotros Amaia Martínez, portavoz de Vox en el Parlamento Vasco, y hablaremos de esta cuestión y de otras sobre el País Vasco. Y no mande usted un correo diciendo que por qué no digo vascongadas, porque me da exactamente lo mismo. Y si se me pone usted así muy exigente, voy a decir Euskadi y ya verá usted qué risa. O sea que el País Vasco, que es como se llama normalmente y andando. Bueno, Maroto, la de la moto, que mintió en el Senado sobre su relación con Aldama. Yo no sé si mentir en el Senado sobre una cuestión de este tipo tiene o no alguna pena, salvo la del enorme oprobio. Esta, evidentemente, a Maroto le da igual. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por medio todo el asunto de los móviles, Isabel Díaz Ayuso diciendo que alguien ha borrado todos sus contactos con Sánchez, tanto sus mensajes como los del propio Sánchez, etcétera. Bueno, aquí hay un lío, entraremos en él. Y luego vamos a ocuparnos de la cuestión de Trump y de los aranceles. Guerra económica, guerra de los aranceles. Hombre, por Dios, que Trump ya ha gobernado, que ya sabemos cómo es. Y aquí lo hemos explicado 1000 veces. O sea, Trump, como Putin, como Xi Jinping, son tipos que de jóvenes hacían deportes de contacto. Es decir, estás acostumbrado a salir al campo, el rugby como Calvet, ¿verdad? Liarte a bofetadas y cuando acaba el partido te tomas una cerveza con el otro. Esto funciona así. Y Trump negocia así. Pone encima de la mesa 250 misiles y el otro a ver cómo reacciona. Bueno, pues ha reaccionado y, por cierto, muchísimo mejor la señora Sheinbaum que el señor Petro, que directamente se bajó los pantalones y aún están buscándolos por la selva del Darién. Contaremos esta historia y, por cierto, contaremos lo que pasa con Europa, que esto es muy importante. Tenemos instrumentos para responder, dice Álvarez, ahí vestido de botón sacarino. No. Si el problema en Europa es que los aranceles nos los ponemos nosotros mismos, no hace falta que nos los pongan. Claro, entre impuestos verdes, hiperregulaciones, etcétera, no hace falta que nos pongan nadie aranceles, ya no los ponemos nosotros. Bueno, lo contaremos. Veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Iván Vélez, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí de nuevo para comentar lo que toque, entre otras cosas, pues lo que atañe a las vascongadas y demás temas involucrados. ¿Verdad que sí? Sí. Iván, ¿qué tal el libro del Perú? Va. Mañana lo presento en Sevilla, de hecho. Vale, ya lo digo, porque hoy no ha traído Iván el suyo, he traído uno mío, pero bueno, este libro es para Lorenzo Caprile, que es buen amigo y quiere que se lo dedique. Si ahora nos está viendo, te lo firmo ahora y a ver si mañana lo podemos recibir. Bueno, y la conquista del Perú, de Iván Vélez en La Esfera. Sí, mañana lo presentaremos en los Reales Alcázares de Sevilla. Magnífico sitio, sí. Quiera, puede de donde pasarse. se invitan a todos menos a mí. Estoy empezando a cogerme un cabreo yo con los sevillanos que no veas. Ya sabes, los salones elegantes pues tienen sí, no, claro, a nosotros, ¿verdad? Los villanos nos dejan por ahí fuera. Iván, bienvenido, buenas noches. Don Enrique Calvet, ¿cómo estás?
Los villanos no, por la turbamulta, no. No, No si está bien la resumido. chumba. Que muy buenas noches a todos. La canalla. Delante y detrás delante y detrás de la pantalla. Y nada, bueno, pues encantado de escuchar y aprender de muchos temas que no conozco, y en particular de Doña Maya. Ese país, esas vascongadas que duelen tanto y que fueron España durante casi siempre, ¿eh? Ya, pues esto ahora es una taifa por ahí perdida. Yo no estoy de acuerdo con usted, yo creo que con mucha diferencia... Qué raro, qué raro. Sí, claro, es que si no la gente se me duerme. La noticia más importante, afortunadamente porque son dos más importantes en la jornada con muchísima diferencia, son las decisiones arancelarias de Trump. Y también lo que ha conseguido en el Canal de Panamá, por cierto, en cuanto a que afecten a la prosperidad futura de los europeos y de los españoles en particular. Eso me parece lo más importante. Y me divierte mucho, si me permite nuestro querido conductor, el activismo pro-Trump que mantiene esta cadena, incluso cuando nos intenta crujir. Aunque el análisis... No lo habrás visto en mi activismo pro-Trump, necesariamente. Está en la elección del tema tanto como en la presentación de que no es una guerra comercial, no es un problema de palabras, pero sí está... después hablaremos en profundidad, yo no estoy de acuerdo, me parece que ha dado una muy mala noticia y una muy buena noticia, que es la segunda. O sea, yo venía con otro discurso hasta que ha anulado un mes, ha suspendido durante un mes lo de México. Lo cual porque lo importante es saber qué pretende y qué... esta mañana los mercados han reaccionado como si pretendiera eso, la Vega Emmanuel. Equilibrar el intercambio, si además lo sacado las cifras el mismo. No, o acabar con el déficit americano, pagándolo los demás. Y eso, bueno, ya viste lo que pasó con las bolsas. Claro. Es decir, todo el mundo saldrá más pobre, pero claro, el que menos pobre será, el que más fuerza tiene, que es cuando negocias con Goliat, no siempre eres David. Pero bueno, eso ya veremos. Yo le voy a mandar a Enrique Calvet mi artículo de Gaceta de la semana pasada, que era, o hace 2 semanas, ya no me acuerdo. No, Trump no nos redimirá. Paréntesis, hemos de hacerlo nosotros. Es que es exactamente la cuestión. Eso, y llegamos tarde. Y llegamos muy tarde. Enrique, bienvenido, buenas noches. Doña Maya Martínez, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí en porque habías de pasado por el gato varias veces, pero para estar así en tertulia toda la noche, ¿no? Sí, la verdad que es la primera vez que estoy aquí en directo y para mí es un orgullo y además poder presentar esa política vasca desde el lado del País Vasco, que es un poco lo que a mí me interesa y lo que realmente conozco, ¿no? Aquí solo se recibe discurso oficial. Cuando digo aquí, quiero decir de Pancorbo para abajo. Perfecto. Solo se recibe información oficial. Nada más. Pero bueno, luego la vivencia día a día en el Parlamento Vasco es un punto y aparte. Ahí es donde realmente tomas el pulso de la política vasca y en qué manera además afecta la política vasca a la política nacional, que creo que es algo muy importante porque al final es el separatismo el que está ahora mismo gobernando en España. Es la muleta de Sánchez y realmente es el separatismo el que está poniendo encima de la mesa todas las concesiones que tienen que darle. Dentro de esas concesiones, por cierto, hablaremos de una prolongación, no diré que inopinada, del fenómeno que ha sido el ataque de grupos proetarras a las carpas de Vox en Navarra este fin de semana. Hablaremos con José María García Lord. ¿Se acuerda usted que entró la otra noche a hablar del tema del monumento, de los caídos de Pamplona y tal? Bueno, no sé si sería por eso, pero este fin de semana es que han ido a por ellos. Si no es por la policía, allí habría habido por lo menos heridos. Es increíble. Y hablaremos con él esta noche para que nos cuente el fenómeno que es la extensión del abertzalismo proetarra a Navarra. Correcto. Pero es algo a lo que estamos ya acostumbrados, por desgracia, porque esto lo venimos padeciendo desde la formación de Vox. Cada vez que se ha puesto una carpa en la calle, en cualquiera de las provincias del País Vasco, me da igual, Guipúzcoa, Álava,
que Vizcaya siempre hemos tenido que estar rodeados por la policía, haciendo un cordón policial, protegiendo a los afiliados que están ahí de forma pacífica. Entonces, es algo que se ha naturalizado en el resto del País Vasco y creo que esto es terrible, porque al final somos un partido político democráticamente además elegido por los electores, por eso tenemos representación en el Parlamento Vasco, pero no podemos salir en libertad a la calle a llevar nuestro proyecto al resto de ciudadanos. Es terrible. Sí, un par de detalles, completando lo que dice Amaya. La Fundación de Nees va a celebrar un acto en Pamplona en relación al panteón del Monumento de los Caídos. Ah, muy bien. Uno, y dos, una anécdota que se acordará Amaya. Yo tuve el honor, y se lo agradezco públicamente, de ir a una comisión contra la memoria histórica que allí hace un vacío sobre el terrorismo etarra y estaban precisamente los filoetarras, como se les quiera llamar, ahí delante, en fin, tal. Y recordarás a Amaya, que luego después, como mandan los cánones, quisimos ir a tomar algo y tú te quedaste fuera del casco antiguo de Vitoria por prudencia. Entonces esto es una anomalía, como dicen los cursis. No, esto es una atrocidad. Entonces hay que denunciarlo públicamente y lo difícil que es, en algunos casos como el de Amaya, lo quiero poner de relevancia delante de las cámaras, llevar un cargo en determinados sitios de esta España en la que vivimos. Es verdad. Enrique, sí, no solo, bueno, primero toda mi admiración que tenía con Gorka Maneiro también, y bueno, que tengo por todos los luchadores por la unidad de España en Vascongadas y en Navarra, por supuesto. Por lo tanto, es extensible a doña Maya aquí. Pero, en fin, porque uno tiene su corazoncito, no tengo más remedio que recordar que uno de mis leitmotiv con los que les aburro un programa así y otro también, es que hace mucho tiempo que en Vascongadas, y parece ser que ahora en Navarra, no se dan las mínimas condiciones para unas elecciones democráticas libres. Es mentira. No lo hay. Hay una violencia soterrada, permanente, un clientelismo, una intimidación, etc. Entonces lo recuerdo porque tener razón no sirve para nada, como sabe Sócrates, pero de todas maneras me gusta recordarlo. Y quiero contar lo que ocurrió después, en esas callejuelas, ¿no? Porque esto me acabo de acordar. Y además tengo un testigo presencial que podría atestiguarlo, valga la redundancia. Dos cosas. Una, que muy halagadora, que hubo un chaval que me dijo que se había leído mis libros, yo encantado, como es lógico, pero cuando entramos a uno de los bares, en un momento dado de exaltación juvenil, unos cachorros empezaron a gritar ETA, 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 así, coreándolo, con total naturalidad. Esa es la realidad. Y de esto hace esa es la realidad, efectivamente. Está en el poder, efectivamente, claro. Y como los medios no suelen, porque claro... Al contrario. Silencian. Contraviene el relato de que aquí no se ha acabado. No se acaba en absoluto. Hay que estar aquí para ver que no se ha acabado. Como Radio 3 este fin de semana hablando de la central de Lemoiz, porque lo dicen en vascuence Lemoiz, pero sin acordarse de las muertes que se causaron. En fin, lo que todos sabemos. Radio 3. Lo digo porque... Hace 1000 años yo hice un guión para Radio 3. Cuando en tiempos de Aviador Dro, que tenían ahí un programa, imagínate hace tiempo. Los especializados. Exactamente, y desde entonces se ha convertido en una cosa francamente inaudible. En fin, bueno. Que sepáis que todo este tiempo os lo voy a descontar luego de vuestros turnos. Vale. Porque ahora donde hay que ir es al guante de Adolfo Albisto. Muy buenas noches. Bueno, pues lo primero, que es una petición expresa, como Adolfo es muy educado y no lo va a decir, con mi brusquedad, yo lo digo bruscamente, que llamen solo una vez, le eché. Vamos a ver, si usted llama e insiste en llamar hasta que se lo cojan, lo más probable es que no se lo cojan. ¿Sabe usted por qué? Porque hay otro haciendo lo mismo. Y como ustedes llaman, su número... Con suerte se queda una vez, pero de los que están llamando al mismo tiempo no. Hay que llamar solo una vez. Solo una vez es suficiente. Si se lo cogen, bien. Si no se lo cogen, no se preocupe, porque no es un call center agresivo, al revés, es de los que reciben, no de los que te llaman para decirte recursos humanos de no sé qué. No, ellos reciben. Su número se queda ahí y ellos van a contestar en la llamada. Con que llame una vez es suficiente. Y así permite que otros vuelvan a llamar. El otro día vi un señor que llamó 25 veces. No va a tener por ello 25 guantes. Al revés, ya que hizo usted el guante a otras 24 personas. Claro, pues esta es la cuestión. Ahora ya que hemos soltado el chorreo, ya puede Adolfo desplegar su movilidad. No, fue el glucómetro, porque es que claro, yo entiendo. ¿El glucómetro? Claro, mucha gente que se pincha y dirá, ostras, encima goloso. Sí, eso hace una semana.
Porque Sí, recuerdo que, fue el que estaba jueves yo. pasado, sí. Pero bueno, no, tampoco pasa nada. Lo que sí es verdad que con que llaméis una vez llega, porque os vamos a devolver la llamada segurísimo. No os preocupéis que os devolvamos la llamada. Antes me vas a permitir, Esparza, que agradezca voy a decir miles de personas que habéis escrito animando por el programa de Historia de Nuestros Médicos, que son los sábados a las 9:30, pero me hizo mucha gracia porque luego se hace una reposición los domingos a la 1, después de la misa. Y me dice, no sabe usted, me escribía un señor, no sabe usted lo bien después de la misa tomarme el aperitivito y ver el programa. O sea que encantadísimo de que os guste y de que lo disfrutéis. Bueno, estamos con los guantes. Comentar, estos 3 productos son para quitar 3 tipos de dolencias. Uno, que es la artrosis de las manos, que es una dolencia muy incapacitante, porque las manos las tenemos que mover continuamente. La persona que tiene artrosis y tiene dolor, desde que se levanta por la mañana encuentra ese problema, abres la persiana, ya te duele, estás preparando el desayuno, te tienes que abrochar el botón, todo duele. Entonces, con los guantecitos estos, 20 minutos, masaje, vibración, calor, onda corta, alta frecuencia y parafina. Fijaos, 6 cosas. 6 cosas que funcionan genial para las personas que tienen artrosis en las manos y dolores. Lo ponéis en casa tranquilamente y vais aparte del placer que es, vais a ver la mejoría que tiene. La rodilla es otro problema que además incapacita para andar muchas veces y para salir, pasear, caminar, que es lo importante. Subir escaleras, aquí son 10 minutos, terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, más masaje, vibración y calor. Y luego tenemos la última, que esta ya es para artrosis y no artrosis, cervicales, lumbares, dorsales. Dolencias que tienen muchísimas personas, a veces tan simplemente porque utilizan el ordenador mucho, las posturas. Así que tenemos 3 productos que tienen mucha tecnología, que están haciendo mucho bien a aquellas personas que tienen esas dolencias y que invito verdaderamente a que los tengáis. Sabed siempre que si algún producto no os va, no cumple las expectativas, lo devolvéis, no os cuesta nada, de veras. Así que tener esa seguridad y quitaros el dolor, que con dolor es difícil vivir. En este momento tenemos una cobaya de campanillas para el cinturón que es Alejo Vidal Cuadras. Y está encantado, hay que decir. Está encantado con su cinturón. A mí me encanta cuando lo abres porque es de Star Wars completamente. Sí. Con todos los puntitos rojos parece que te van a decir cuando enciendes, Luke, soy tu padre, una cosa de esas. Está fantástico. Bueno, Alejo está feliz, porque realmente funciona. Adolfo, gracias mil. Gracias a ti, Esparza. Vámonos a la publicidad. A la vuelta vamos por el tema de los aranceles, que tanto le gusta a Calvet. Es muy importante, ¿eh? O sea, nos va a cambiar la vida, a todos. Para bien a unos y para mal a otros, imagino, pero es muy importante entender lo que está pasando y cómo se puede responder. Claro, si acaso hace falta. Uli, y lo contamos. Si acaso se puede. 22, 11, 21 y 11 en Canarias. Vamos directamente con la cuestión de los aranceles, que da la impresión de que aquí de repente se nos van a poner las aceitunas a ni se sabe. A lo mejor sí, pero el problema no es ese. Trump va a declarar la guerra a México, va a declarar la guerra al Canadá. Vamos a poner un poco las cosas en su sitio, ¿vale? Que hay grandes cambios es evidente, y son tensos, claro. Pero las cosas, en fin, en su contexto, y su contexto es este que nos cuenta Gloria Sacristán. México y Estados Unidos llegan a un acuerdo. Donald Trump pone en pausa un mes los aranceles del 25% que había anunciado para México y a cambio el país envía 10.000 guardias nacionales a la frontera con Estados Unidos para evitar el tráfico de drogas como el fentanilo. Así lo ha anunciado Claudia Sheinbaum en sus redes sociales tras una llamada con el presidente estadounidense. Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes. Y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México. De momento, Trump sí mantiene los aranceles del 25% para Canadá y del 10% para China. Ambos países han anunciado contramedidas. También está en alerta la Unión Europea después de que Trump haya hecho realidad sus promesas arancelarias. El republicano ha amenazado a los 27 y asegura que tratan mal a Estados Unidos. The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take our cars. Este lunes, los líderes europeos se han reunido en Bruselas para preparar una respuesta por si el republicano hace realidad su amenaza.
Según la Comisión Europea, las dos economías tienen mucho que perder en una guerra comercial. Los 27 piden un esfuerzo y ofrecen a Donald Trump comprar más gas y más armamento con el fin de evitar un posible conflicto que consideran innecesario y estúpido. Otro de los conflictos abiertos para Donald Trump es el Canal del Panamá. Dice el republicano que algo muy poderoso puede pasar si Estados Unidos no lo recupera y logra poner fin a la influencia china en el canal. De momento Panamá ya ha apartado a los chinos. Sí. Una cosa quería decir yo sobre este asunto de Europa que dice Trump, que seguramente tiene razón. Vamos a ver, pero vamos a ver, digamos, en el contexto histórico. O sea, tú imagínate que te encuentras un perro en el campo. Te lo llevas a casa y le acostumbras al mimo pleno. Le pones un ejercicito de esos para que no pase frío, un platito con leche, lo tienes alimentado, le limas los dientes, lo capas un poco para que no se ponga demasiado becerro y tal. Bueno, vale. Y luego un día de repente quieres que se comporte como un lobo. Pues no va a funcionar. Y la relación entre Europa y Estados Unidos ha sido exactamente esa, donde evidentemente los capaos hemos sido nosotros. Claro, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa es, perdóneme, un protectorado vasallizado por Estados Unidos. Sí, señor. Joder, qué bien que esté Calvet de acuerdo conmigo. Entonces, ahora este se pone, bueno, vamos, perdóneme usted la cosa machirula, vamos a portarnos como hombres. Y aquí lo que tienes es un Álvarez que te dice, O sea, claro, luego veremos la cuestión europea específicamente, pero bueno, esto quería yo ponerlo encima de la mesa porque me parece que hay que ver las cosas como están. Ahora, ¿qué es lo que dice Trump? Se acabó, 25% para Canadá, 25% para México, y la señora Sheinbaum llama y tal, y lo ha hecho muchísimo mejor que Petro, por cierto, que hace el ridículo de una forma espantosa, ¿verdad? Bueno, y ahora estaré en el ten con ten. Al final va a gustarle más el juego viril a la señora Sheinbaum que a Petro. No, me da la impresión. Bueno, a ver, yo la opinión un poco saliendo al paso de lo que decía Enrique Calvet al principio, de defender o no defender a Trump, al emperador Trump. Vamos a ver. Trump vela por los intereses de la sociedad política que gobierna. Y es un poco lo que decía Esparza. Europa es en gran medida un protectorado que fue fraguando en la Guerra Fría. España estableció los pactos del 53, el plan de estabilización del 59 algo tendrá que ver también con aquellos pactos, el desembarco de un montón de instituciones norteamericanas. El modo de vida español se americanizó, o sea, eso es una evidencia. Todo el europeo, ¿no? Toda Europa. Y claro, aquello era una política de bloques, pero es que los bloques han ido cambiando y ya no existe la Unión Soviética, existen otras potencias. El otro día él las citó, los BRICS, metiendo a España ahí quizá por error. Pero es verdad que no todos los BRICS son iguales y está Brasil, está Rusia, con la cual él se supone que puede llegar a un entendimiento para paralizar de Ucrania. Está China, que sí que es amenazante a esa hegemonía. Y está surgiendo la India, que es el país más poblado del mundo, altamente cualificado en lo tecnológico, y por ahí puede ir un reequilibrio de fuerzas. En cuanto a España, pues se puede ver perjudicada con los aranceles, por supuesto, pero es que, ya digo, él protege su economía. Y, por cierto, me gustaría saber qué opinan de este asunto los secesionistas catalanes, porque no olvidemos que Cataluña, gracias al arancel Cambó y otros, es lo que es. Entonces me gustaría que se retrataran. Por cierto, hablando de Cataluña, no quiero que se me olvide, que se me ha olvidado de varios programas, saludar a una pareja que me encontré hace unos meses en un tranvía de Barcelona, a la cual le robaron una mochila delante de mí. Un sujeto de un aspecto fácilmente adivinable. Así que bueno, yo diría que esto que está haciendo Trump es puro realismo político. Y fijaros cómo ya México, pues en vez de buscar un Hernán Cortés yanqui, lo que está diciendo, bueno, vamos a llegar a un tipo de acuerdo. Pues política pura y dura, vamos. Exactamente. Recogiendo, bueno, recogiendo lo último, que es más bien anecdótico, de los catalanes, que igual que se hizo en la época del cantonalismo, en que los secesionistas ofrecieron a Estados Unidos, si les daba apoyo, ofrecieron pues una base militar y todo esto. Aquí lo han hecho estos, e igual que Roosevelt en su tiempo, el presidente americano de turno, que no sé cuál era, uno de estos recientes, dijo que no. Pero los catalanes están siempre a lo mismo, claro. Pero bueno, esto, hablando de aranceles, me voy a fijar en lo de los aranceles porque el trumpismo es... Bueno, puedo hablar de lo del canal, y lo del canal es un bien para
para todo el mundo occidental que evidentemente, y creo que lo ha conseguido a la primera, porque es que además ahí hay un tratado muy fuerte y lo que él quiere conseguir es que Estados Unidos siga siendo quien controla y gestiona eso. Y entonces los escarceos chinos no le han gustado. Y claro, ha obtenido a la primera que usted rompe el memorándum con China, los acuerdos con China y tal, porque si no va a ser mucho peor. Y claro, yo creo que para Occidente es mucho mejor que el canal de Panamá esté en manos americanas. A mí me gustaría que estuviera en manos españolas, pero en manos americanas que en manos chinas, ¿no? Eso, en cuanto a lo de los aranceles, yo creo que lo importante, evidentemente, si él adopta una línea urbi et orbi de empobrecer al vecino y de proteger su gran mercado único, eso, el Beggar Maneuver Policy, eso siempre ha terminado en crisis sociales puñeteras, pero sobre todo en un empobrecimiento general, aunque se empobrece menos el que la lanza porque es el poder. Por lo tanto, lo que hay que saber es qué pretende con eso. Entonces, yo esta mañana sí que estaba muy alarmado porque parece que pretendía eso, es decir, instalarlo de manera general para volver a nacionalismos proteccionistas. Fíjate que con eso rompe el especie de mercado único ya muy asentado que hay en América del Norte, que es América del Norte es México, Estados Unidos, Canadá, donde ya hay muchas deslocalizaciones, donde hay una cadena de valor que considera todo ese mercado junto. Eso lo rompía. Entonces, quien ha interpretado eso y que lo haga, por ejemplo, para reducir en 6 trillones, que es lo que han calculado, en reducir el déficit público americano, eso, bueno, inmediatamente las bolsas han caído, las inversiones se han parado, eso hay que hacerlo, eso nos perjudica a todos muchísimo. Ahora, si lo que hace es, como dice usted, utilizar los aranceles como arma negociadora, además en el estilo, lo que se llama, esto que dice usted del rugby, sí, se llama la táctica del loco, ¿no? Es decir, al principio, y reconozco que yo lo he utilizado mucho, no solo en el rugby, sino en negociaciones. De pataplan, me voy. La gente se queda, ¿hasta dónde puede llegar este, no? Pero si es eso, y esa es la buena noticia de la tarde, cuando dice, bueno, yo suspendo esto, es decir, que realmente lo estoy haciendo para parar el anfetanilo, es decir... Pero el fentanilo es que es terrorífico. Es terrorífico, pero eso lo utilizas contra México. Y te dice Sternbauer, te voy a enviar 10.000 soldados. Vale, pero eso no vale contra Canadá. Eso no es verdad. Yo no te pongo a Canadá por lo del anfetanilo. Ni valdría contra Europa. Por lo cual, yo creo... En este momento estamos en un momento que es muy malo para los negocios de la economía, de grave, ¿cómo diríamos?, de grave incertidumbre, incluso falta de seguridad jurídica, ¿no? Y eso es muy malo. Hay que ver realmente qué es lo que persigue. Es muy buena señal que se haya visto que con México lo que persigue es pues una colaboración acelerada en corregir la inmigración, que nunca sabré por qué le preocupa la inmigración a Estados Unidos, porque no es como en Europa, no tienen problema de orden público. Precisamente por eso. Yo otro día lo hablamos con María Herrera, que es abogada de inmigración, es abogada de inmigrantes. Y el anfetanilo. O sea, protegernos, ayúdenos, tómenselo en serio y tal, con la medida que ha tocado, con la que yo estoy de acuerdo. Oiga, los narcos, grupos terroristas. Y por lo tanto, aplico la ley americana. Los cárteles. Claro, es que eso implica también la entrada de todo el aparataje económico. Claro. Y eso la inmigración es interesante, porque claro, en un país cuya historia es, evidentemente, está compuesta por inmigración, la norma es, yo dejo de ser lo que era para ser prioritariamente norteamericano y el otro para ser una identidad secundaria. Y la mayor parte, o muy buena parte de la población de origen inmigrante, de la tercera, segunda, cuarta generación, lo que esta ayuda no lo percibe como inmigración, no se sienten reflejados ahí, no piensan yo un día fue así, porque esto es una realidad enteramente diferente. No, porque los que entran quieren ser americanos, quieren trabajar, quieren tener una oportunidad. No, es lo que ellos ven que no. Y el otro día, de hecho, había una manifestación de mexicanos. ¿Tú crees que no? Es lo que ellos perciben. Es lo que nos contaba María Herrera. Claro, el otro día es antes de ayer, una manifestación en Washington de mexicanos con banderas mexicanas quemando banderas norteamericanas. Eso en el ambiente... Mal asunto. Claro. O sea, en la mentalidad del país de inmigración es que es absurdo, no había pasado nunca. No, ahí lo tienes que echar. Evidentemente. Ahí es donde estamos. No lo hacemos nosotros, pero es básico.
Yo es que creo, yo en esto soy muy positiva. Yo, en primer lugar, creo que hay que respetar la decisión de los ciudadanos americanos que han votado a Trump. Trump no ha engañado en su ideario político. Él esto ya lo dijo en las elecciones que lo iba a hacer, iba a frenar la inmigración ilegal y demás. Entonces, lo que está haciendo ahora es un cambio de rumbo que, por supuesto, genera incertidumbre, pero necesitamos ese cambio de rumbo. Tiene que volver a tener esa hegemonía. Ellos quieren volver a recuperar la hegemonía de su país, sobre todo en lo económico. Y creo que es lícito y debemos dar una oportunidad, aunque en determinados momentos se nos puedan poner los pelos de punta, pero creo que el camino que está llevando es el correcto. Vamos a la cuestión europea, sí, claro, a la parte que nos corresponde. Y he tenido mucha gracia porque, claro, nosotros estamos con la cosa de que nos van a poner aranceles. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Es verdad que los países de la Unión Europea tienen un serio problema comercial, pero lo que dicen todos, sea del sector primario o del sector secundario, sea la industria, es que el problema de ellos no es que les pongan un impuesto para exportar. El problema para ellos es que a la hora de producir tienen tal carga de impuestos, sobre regulaciones, etcétera, que la cosa se hace muy complicada. Lo contaba Daniel Lacalle esta mañana en X y ha señalado unas cuantas, y es verdad, Pero es verdad. Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? Sí, no, claro que son dos cosas distintas. Tú exportas y vendes más barato, ¿eh? Pero vamos a empezar por el principio, que es lo que aquí somos capaces de hacer y es que los aranceles ya nos los ponemos nosotros. Bueno, nos lo cuenta Yago Soler y ahora lo debatimos. Europa se prepara para la lluvia de aranceles que posiblemente caiga sobre el mercado proveniente de Estados Unidos. Uno de los sectores más perjudicados por el terremoto comercial podría ser el sector primario europeo. El ministro de Exteriores español dice que Europa tiene instrumentos para defenderse. Nadie gana en una guerra arancelaria, nadie. La política comercial es común y por lo tanto tenemos los instrumentos para defendernos de cualquier tipo de agresión comercial. Pero no es lo que queremos. Desde Copa Cogeca, la cooperativa agrícola más importante del viejo continente, piden a la Comisión Europea medidas y garantías ante incertidumbres y amenazas. Pero el problema, alertan, empieza en casa. Muchas de las reivindicaciones de los agricultores, pescadores y ganaderos apuntan a Bruselas, tarifas medioambientales que afectan más a los europeos que a los terceros países. Trabas burocráticas, unas directrices europeas que ven necesarias eliminar o reducir para evitar una competencia desleal, dicen que los está matando. Recientemente la Unión Europea anunció rebajas en los trámites medioambientales. Estos son agricultores italianos, llevan días manifestándose contra la competencia extracomunitaria. Pero no solo protestan el mar y el campo contra la Unión Europea. Analistas denuncian que los impuestos medioambientales reducen el crecimiento de importantes puertos. El último en sumarse a la lista, Algeciras. El puerto gaditano fue desbancado por el marroquí Tangermet en 2023 y la mayor naviera del mundo, la danesa Maersk, excluye a los puertos europeos de la ruta entre Estados Unidos y Asia. Todo apunta a que el motivo ha sido evitar los impuestos medioambientales a los buques si tocan un puerto de la Unión Europea. The Economist decía hace unos años que ser verde no es fácil y directivos de empresas del sector energético o automovilístico como Repsol o BMW lamentan el cambio radical de la Unión Europea para prohibir la venta de coches a combustión en 2035, a pesar que las industrias españolas o alemanas están en el top 10 a nivel mundial. Entonces la posición es, bueno, sí, guerra arancelaria, vale, vamos a ella, pero resulta que tengo ya una mano atada a la espalda. No, Sí. Eso le encanta a Trump. ¿El qué? Todas estas tonterías que hacemos en Europa con los super y tal, porque nos hace menos competitivo. Pues precisamente eso es lo que los europeos, claro. Eso nos hace menos competitivos. Pues esa es la cuestión. Eso por él, que siga bien. Hombre, puede fastidiar a una serie de sectores americanos, puede fastidiar las inversiones americanas en Europa. Porque claro, las inversiones americanas en Europa quieren ser competitivas y de hecho después exportan a su propio país las filiales. Eso sí, pero es una minoría, eso a él no le importa, él lo que quiere es que se produzca en América. Y todo lo que aquí encareja, a él le viene bien. Lo que pasa es que aún y con eso seguimos teniendo cierto nivel de competitividad. Y entonces dice, bueno, pues te pongo aranceles para que la gente compre americano y tú no seas competitivo aquí. Ahora bien, ¿a cambio de qué? Es decir, lo que no sabemos
Lo que no saben no es lo de Álvarez que tenemos. Claro, él dice, en una guerra arancelaria, y no dice comercial, todo el mundo pierde, sí, pero algunos pierden mucho más que otros, ¿eh? El que lanza la guerra, o sea, todo el que inicia una guerra sabe que va a salir de una guerra peor porque, joder, se te va a morir gente y tal, pero si la ganas, saldrás mejor que el otro, ¿no? El problema es, ¿qué le pide a Europa a cambio? ¿Que compre coches en vez de comprar coches chinos? Eso, ¿cómo lo vas a hacer? Es decir, hay una Organización Mundial de Comercio, hay unas reglas internacionales. Lo que pasa es que no sabemos qué le está pidiendo a Europa. Y es que no le viene bien ni siquiera al mundo de los negocios americanos. Yo espero que lo esté utilizando como esa negociadora y se llegue a un acuerdo. Él, ¿sabes? Que se estuvo a punto de firmar un acuerdo, un gran acuerdo, como Mercosur. Se estuvo a punto de ello, trabajé en ello con Estados Unidos. Sí, lo paró el Tratado de Libre Cambio, efectivamente. Y lo paró al mismo tiempo que el Pacífico, que paró plenamente. Y el de aquí, ¿Trump en cuánto llegó? Exacto, ¿no? Y el de con Europa ni siquiera llegó al Parlamento Europeo, si no recuerdo mal. Y tuvo razón el de... Sí, llegó al Parlamento Europeo. ¿Y qué pasó ahí? Y lo votamos favorablemente. Pero de Trump, los americanos no quisieron, claro. Porque, entre otras cosas, claro, es que Europa se pasa de idiota muchas veces, como he dicho, independientemente de que sea profundamente federalista europeo, y lo que quiero es mejorarlo, no destruirla, pero es que había cláusulas que impedían traer productos americanos a Europa porque América no había firmado determinado artículo de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, cosas sociales y tal y cual. Pues, y claro, los americanos dijeron, ya basta de coña. Eso forma parte, pero eso forma parte del... Claro, tú estás hablando desde el punto de vista americano. Yo lo había planteado desde el punto de vista europeo. Me parece que como Iván y Amaya, que es lo que tienen en la cabeza... Hombre, ya he dicho que Europa tiene que cambiar eso. Un perfecto ejemplo, claro. A mí realmente lo que me sorprende es que a Europa ahora le preocupe cómo está el sector primario en Europa, cuando han sido los primeros que han hecho que el sector primario esté arruinado con una agenda 2030 que es realmente infumable. O sea, tú ahora ves a todos los agricultores, ganaderos en la calle protestando porque las imposiciones burocráticas que les están llevando a la ruina, tienen que competir con terceros países porque hay una competencia totalmente desleal. Y aparte de eso ahora se tienen que preocupar de los aranceles que pueda imponer Estados Unidos. Pero si es que nos estamos comiendo al sector primario, no lo estamos apoyando. Y Europa es el mayor culpable de que todo esto esté ocurriendo. Como te digo, hay una agenda 2030 que están imponiendo todos los partidos en Bruselas, menos Vox, y que está ahora mismo como está el campo. El campo es el que nos da de comer a los ciudadanos y lo estamos destruyendo literalmente. Creo que, Iván, opinas un poco en esa línea. Opino en esa línea, pero completaría esto con otro asunto que se nos escapa. Durante décadas Estados Unidos ha sido el protector militar, hablo del gasto militar, que eso también es un asunto que se ha tocado en su momento. Y claro, ya se han hartado, han dicho, mira, bonito, esto te lo defiendes tú, tu casa te lo defiendes tú. Eso por un lado. Y luego por otro, ya sabes, Calvet, que yo no soy nada federalista europeo, lo siento. No, yo lo sé. Nos conocemos hace mucho tiempo. Eso sí. Europa no es una nación, es un conjunto de naciones con intereses divergentes en muchos casos. Hay convergentes, pero hay divergentes. Y entonces hay que entender que Estados Unidos, que tiene una estructura más sólida, a pesar de otro federalismo, como quieras llamarlo, sí, tiene unos intereses muy concretos, aunque haya virajes dependiendo del gobierno, pero no vira del todo, no puede hacer cada uno lo que le dé la gana. Y en España y en Europa pues tienes a una Francia con el franco CFA en África, tienes a Inglaterra que ya se salió, al Reino Unido, como quieras llamarle, tienes a Alemania intentando reponerse de sus pecados de mitad del siglo XX, en fin, que es un entramado que no responde a una política unitaria. Tienes a Hungría que va por libre pensando en Hungría, por cierto, y claro... Pues y por eso nos pasa lo que nos pasa. Pero es que la solución es disolver las naciones para, como diría Margallo, entregando toneladas de soberanía, y muchos no queremos. Es que muchos queremos seguir siendo ciudadanos de España, en mi caso, y en otros de otras naciones. No es incompatible. Yo no creo que un señor de Luisiana no se sienta de Luisiana, pero también se siente de un gran elemento político que le protege, le hace ser más libre y más próspero. Hombre, esas decisiones de Bruselas las votan todos los ciudadanos europeos. Efectivamente.
Porque yo creo que no. Esas decisiones de Bruselas las votan todos los ciudadanos. ¿Sí? Que sí, hombre, Bueno, que sí, claro. A veces. Los representantes. Por vía. Una parte por el Parlamento y sobre todo por la gente que llega a la Comisión. Pero el problema es que, claro, el problema es que las decisiones no las toma, se dice la Comisión. Las decisiones no las toma, eso es desde luego. Las decisiones las toman los países en el Consejo Europeo. Y claro, una política de renacionalización ahora mismo, que eso es lo que estamos asistiendo, incluso llegando a algunos que aspiran que el derecho europeo ya no prime en los temas que toca, Porque como hablábamos el otro día, yo por supuesto quiero que España sea España y ya he dicho, si un día quieren prohibir los toros, cojo el maquis con un Kalashnikov. O sea, eso sí. Pero la defensa, la política económica, la política exterior, todo eso, o nos unimos o vamos a la irrelevancia. Como tú dices, somos un protectorado. Claro, bueno, pero este es otro debate. O nos unimos o nos disolvemos. Pero este es el debate europeo, que es una cosa un poco más... Sí. Claro. Ahora me parece terrible que compares cualquier nación histórica europea con Luisiana, coño. ¿Qué quieres que te diga? Por decirte, que eso es una transacción. Me parece, claro, con todo cariño a los amigos de Luisiana, que seguro que hay espectadores también como los tenemos en Australia. Pero que no pues te puedes voy a comparar, decir ¿no? una y espero que mis amigos... Pues, en fin. ¿Hay algún país más dispensable que Bélgica? ¿Más? Dispensable, no indispensable. Dispensable que Bélgica. Bueno, pero insisto en que no es lo mismo. Claro, y de hecho lo sigue siendo y siempre lo ha sido, ¿no? Y así están dispensándose ellos ahora mismo. No, pues, pero están dispensados Bélgica es, o sea, es casi posterior a Luisiana. Bélgica es un Sí, invento de ciertamente, Talegada y Talegada, compañía. exactamente. Claro, o sea. Bueno, en fin, dos cosas más de tema internacional antes de marcharnos a la publi. Bueno, que existe el patio, ya lo ve usted. Uno, que Trump dijo que iba a bombardear a los objetivos del Estado Islámico en Somalia. Lo ha hecho. Y tenemos las imágenes del... Por cierto, vamos a ellas, porque ya verá usted. Las ha subido el propio Trump a su cuenta de X, porque ha vuelto a X, claro, después de la toma de Musk, y fue ser elegido presidente, y ha vuelto a X y ha subido en su propia cuenta estas imágenes, que las tiene usted por otra parte en mi cuenta de X también, donde las he subido. Yo, en fin, no solo yo, pero bueno, pues si usted quiere mirar. Si le resulta más complicado poner Donald Trump que José Javier Espa, pues usted entra por José Javier Espa y las va a encontrar. Y son, Raquel, querida, así, 1, 2, 3. Evidentemente están sin sonido porque son las imágenes solo de los bombardeos y esa visión de satélite. Bueno, esto fue ayer, según cuenta Trump en su cuenta de X. Y por otra parte, nosotros tenemos en cuanto a política exterior lo nuestro. Lo nuestro es un ministro de Exteriores que si está actuando por cuenta propia se ha vuelto loco. Y si está actuando por cuenta ajena, se ha vuelto estúpido porque no tiene nombre. Hemos contado que al embajador en Croacia lo echó porque había escrito un artículo en favor del rey. Claro, en aquellos días delicados en los que en la mente del gobierno el rey era enemigo de Pedro, porque a Pedro le gritaron y al rey no. Que al rey también le gritaron, por cierto, pero bueno, aguantó. El otro, pues no. Bien, ha cesado al embajador en Bélgica, precisamente, porque se quedó dormido en un discurso, que ya ve usted, un discurso de Álvarez, y ahora destituye al embajador en Corea del Sur por reunirse con Ayuso sin su permiso. Vamos a ver. Esto es un poco flipante. O sea, es como si Isabel Díaz Ayuso fuera una agente rusa, ¿verdad? O una potencia extranjera. Y han contado, por cierto, en la Comunidad de Madrid, que ya en su visita a Estados Unidos, la embajada española brilló por su ausencia, que al final apareció un secretario de embajada, que no es rango menor, pero bueno, oiga, no es el embajador, ¿verdad?, en uno de los actos con Isabel Díaz Ayuso. El embajador en Corea del Sur destituido por reunirse con Ayuso sin su permiso, sin permiso de exteriores. Oiga, que viene usted, mire usted que viene a Corea del Sur la presidenta de la primera comunidad autónoma de España por PIB, que si me da usted permiso para ir a recibirla, o sea, de verdad, estamos locos. Esto viene de antiguo, ¿eh? Lo digo porque yo lo padecí en mi época de europarlamentario, porque lo solicité y fui invitado, no evidentemente, pero no quiero comprometer a nadie, por un embajador a un país para visitar unas instalaciones españolas en ese país, internacional españolas en ese país, y me invitó, claro, sin ningún, le parecía una cosa normal y tal.
como europarlamentario, independientemente, pero español que era, y al poco me tuvo que llamar y decir, mira, es que manda un toque desde el ministerio y tal, está bien visto, y la verdad que lo que hizo fue invitarme a cenar a su casa con, vamos a decirlo así, altos mandos, a mí y a mi esposa, además. ¿Le echaron? No, porque se plegó, claro. O sea, no me llevó a visitar las instalaciones y tal. Otra cosa es que, ya que tenía, que además iba a ese país por razones parlamentarias, porque no tenía, digo, aprovecho. Y nada, nos invitó a cenar con altos mandos, vamos a decir, de la institución allí española, y fue muy agradable, pero vamos, o sea, que la especie de, ¿cómo es ese mal psíquico, el sentirse perseguido? La manía persecutoria. La manía persecutoria. Sí, pero, viene de antiguo, porque no era Álvarez en aquel momento. ¿De embajadores así de esa manera? Pero sigo diciendo, lo que más me preocupa de nuestro gigante Álvarez, ¿verdad?, es que España no tiene política exterior. O sea, tiene una especie de obsesión de un señor por mandar. Pero sí tiene propaganda, porque esto tiene todos los tintes ya de una monomanía con lo de Ayuso, porque voy a contar yo otra anécdota. A mí me invitaron hace unos años a la Feria del Libro de un país nórdico, donde hay muchos jugadores de baloncesto muy buenos, ya sabéis cuál. Estamos por ahí también. Sí, estamos por ahí, que hace mucho frío. Además fui en febrero, hacía un frío que pelaba. Y me acuerdo que hablamos de Leyenda Negra en una de las dos ciudades del país. No voy a decir el país para no aunque yo soy insignificante, ¿no?, con el embajador. Y hablamos de Leyenda Negra. Pues a mí me afeó que no criticara a Franco. para que veamos el nivel de propaganda que llevan de serie algunos de los embajadores españoles que están por ahí por el mundo. No digo que todos, pero para que veamos pues que responden en gran medida a intereses del gobierno de turno, no de España, del Estado, que es a lo que deberían responder. Nos vamos a la publicidad, pero ya. Bueno, pero ya no, porque antes tengo que contarle el Montes de Galicia, que lo tiene usted ahí, en zona anti-Almeida de Madrid, no porque la gente profese ningún tipo de animadversión al alcalde, sino porque puedes entrar sin que te multen ni aparcar. Y eso es una cosa maravillosa en Madrid. Está dentro de la M30, dentro de la Almendra y tal, pero puedes ir tranquilamente a aparcar y al lado mismo, en aquella zona 46, tienes un restaurante que ha conseguido padre e hijo. Aquí tuvimos al hijo, a Daniel, un fenómeno. Es la cuadratura del círculo. O sea, coges cocina gallega tradicional, sabores gallegos tradicionales, platos gallegos tradicionales, los colocas, le das 2 vueltas, los representas, los reconcibes, los sirves, saben a lo que tienen que saber y es una gozada verlos porque es enormemente creativo. Los vinos maravillosos, la atención, yo lo subrayo siempre porque a mí el primer día es lo que más me llamó la atención. Qué gente más profesional, por favor, lo de los camareros maravillosos. En la calle Zona 46 no se lo puede perder, Montes de Galicia. Entre usted y miro por la web y ya verá qué cosa. Tiene de todo. Y el pulpo. Bueno, ahora vamos a la publicidad y a la vuelta vamos al escandalazo del día. Yo, en fin, entiendo que estas cosas y tal pues hacen callo y luego la gente pues empieza a mirar otras cosas. Pero no puede quedar así. O sea, Interior retrasó deliberadamente 4 días el socorro a los valencianos, que habían salido los grupos de rescate y los hicieron volver a Arlasca. Bueno, enseguida. 22:45, 21:45 en Canarias. Mire, esto de Valencia, nosotros dijimos aquí desde el primer día que todos los días íbamos a contarlo. Es verdad, no todos, pero casi, ¿eh? Porque siempre hay algo que contar, sobre todo cuando ves a la gente allí, que parece mentira que esto sea un país supuestamente desarrollado, ¿verdad? Bueno, y lo que ha aparecido en las últimas horas en prensa, mire, o sea, de verdad, paisanos míos, la horchata para Guaducho y en Alboraya, la sangre es otra cosa. Es que no puede ser. Lo que contaba hoy ABC, por ejemplo, respecto a Interior. Retrasó deliberadamente 4 días el envío de especialistas de rescate a la Dana, concretamente de los grupos de la Guardia Civil y otros, pero muy fundamentalmente estos, de Madrid, de Mallorca, a los propios de Valencia, que había allí en un teniente unos cuantos. Los de aquí, según estaban marchándose para allá, les hicieron volver. Estaban llegando al aeropuerto de Torrejón ya. Y les hicieron volver. ¿Para qué? Pues deduzca usted mismo. Para que sufrieran más. ¿Qué sentido tenía? Todo lo que todo el mundo estaba diciendo, y aquí lo dijimos,
¿Cómo es posible que no vaya nadie? Aquí hablamos con gente que había estado a las 24 horas viendo que no llegaba nadie, vecinos que habían salido a trabajar. Bueno, el famoso asunto de los voluntarios y demás, pues mire usted por qué. Es que la gente que iba a ir porque era la obligación del Estado, que está en la ley. Amazon es un marmolillo, todo lo que usted quiera. Y en fin, va. Pero hay una ley que obliga al gobierno a actuar en esos casos. Y no lo hizo. No solo no lo hizo, hizo exactamente lo contrario, según sabemos ahora. Claro, es gravísimo. No solo el gobierno no cumplió la ley, no, la incumplió a sabiendas, cuando los propios rescatistas se habían puesto en marcha. ¿Qué pasó ahí? Hubo una orden previa, que luego hubo una contraorden. Ellos, motu propio, viendo lo que había, sus unidades los movilizaron y entonces recibieron una orden de la superioridad que solo puede ser Marlaska o Moncloa para decirles no vayáis. Bueno, luego está lo del Barranco del Pollo y la Confederación Hidrográfica. Sabe usted que aquí hay muchísima polémica y es natural porque, claro, allí hay presas. Las presas, si se llenan de agua, se desbordan. Las presas hay que desaguarlas. Si todos los cauces están tapados, aquello es un desastre. Bueno, bien, eso es un tema. No lo vamos a desarrollar aquí. Lo que desarrollaremos es este asunto del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Polo de apellido, que admite que durante 2 horas y media no dio ninguna información de lo que iba a pasar en el Barranco del Pollo. Y cuando la dio, ya era terrorífico, ya estaba la catástrofe encima. Bueno, oiga, en fin, miren, el otro día hablábamos aquí con José María Llanos para que nos contara la comisión que han montado en el Parlamento Valenciano, en las Cortes Valencianas. Hay que empezar a pedir cabezas, le eche un poquito de movimiento. Es que esto es terror, que hay 200 y pico muertos, por Dios. Yo voy a callarme enseguida, pero ya sabe usted que este asunto me subleva particularmente. Y además lo he contado muchas veces, tengo un hermano viviendo en Chiva y 2 hijos míos que han estado desde el primer día en Paiporta sacando porquería. O sea que el tema, aparte de que objetivamente me parece terrible, es que personalmente me subleva, porque me han contado lo que había allí, que era nada. Y un Estado que tiene que existir, que usted paga para que se lo paguen al capullo de Broncano, por Dios. Claro, o a la Inchaurrondo o a la esta de las tetas, la Inés Hernando, por llamar tetas a eso. Bueno, la chica del otro día del... O sea, de verdad, ya está bien, por favor. Claro. Bueno, yo de verdad que me sublevo, venga. Bueno, yo ante todo quiero comenzar trasladando mi gratitud a todos los voluntarios que han estado en Valencia, que han sido los que realmente han evitado que el drama fuese mayor, son los que realmente han apoyado y han hecho ese deber de socorro que debería de haber hecho un gobierno y que no se le ha visto y no ha aparecido. Teniendo en cuenta la frase que dijeron, ¿no?, que a mí se me ha quedado grabada a fuego, si quieren ayuda que la pidan. Pero ¿en qué momento se le ocurre a un político decir esta frase cuando están todos llenos de barro y no son capaces ni de alzar la voz? Creo que ha habido una omisión de socorro totalmente deliberada, no sé con qué intencionalidad, y que los que realmente han sufrido han sido todos los valencianos que han estado allí recibiendo con los brazos abiertos a los voluntarios que, como digo, son los grandes héroes de esta catástrofe. Iván, Enrique. No, simplemente, vamos, la información es tremenda. O sea, si esto se confirma, que aparentemente no hay por qué desconfiar, porque sería ya un bulo sobre que tiene los testimonios. Claro. Claro, es que esta información de Chicote está bien, que ha sido el que quiero recordar que nos firma en ABC. Claro, lo interesante que son los testimonios de los propios rescatistas. Claro, ¿no? es que habría que tener, vamos, estaría muy bien tener hasta una grabación ya para evidenciar más si cabe, no le quito credibilidad al periodista. Bueno, es que se queda uno de piedra ante este tipo de actitudes, ¿no? O sea, ¿qué gobierno es capaz de dar esas instrucciones? O sea, es un gobierno que está atacando a todo aquel que no se alinee con él, insisto. Entonces me parece que es de una gravedad, me imagino que alguien tendrá que asumir las responsabilidades de semejante conducta, porque es que si no hay gobierno, entonces ¿de qué estamos hablando aquí? En fin, es algo verdaderamente, a mí me deja estupefacto. Pues estamos hablando del Estado fallido en cuestión, fallido deliberadamente además. O sea, sí, no solo por la falta de interacción entre los diferentes estratos de una administración absurda, sino porque es que no han querido leche. No, ya, pero a mí no me suena, me parece horrible, por supuesto, eso de entrada. Ahora, me parece, y creo que lo comenté en un momento, es decir, el abandono de sus responsabilidades por parte del gobierno de la nación es como lo de la ley de amnistía y todo esto, es una de esas traiciones que en cualquier país normal sonarían a
catástrofe. Pero a mí no me suena tan nuevo. Yo recuerdo también, por ejemplo, que impidieron la llegada o no reclamaron voluntariamente la llegada de la ayuda de la UE, ¿no? Y de la UE, señor, que había gente preparada que estaban ahí al lado. En fin, entonces, digamos, llueve sobre mojado, muy mala comparación en este caso, y yo creo que es ¿cómo diría? Eso viene desde el momento de la gobernanza. Yo creo que el problema es estructural, es decir, yo creo que este gobierno ya actúa como si España fuera una confederación asimétrica. Y entonces dice, bueno, pues si yo tengo que intervenir, la taifa de turno tendrá que cumplir un protocolo, y si yo veo que a él le molesta, pues eso, porque... De paso, dice, yo así estoy laminando a un rival político por cuestiones partidocráticas, o sea, qué lejos del bien común, qué lejos de la salud y eso de los valencianos. Pero yo creo que fue lo que ha de decir. Por supuesto que España es ingobernable y esa ingobernabilidad está arteramente aprovechada por el gobierno para deshacerse responsabilidades y hacer que en este país, pues... cada regioncita se la tenga que apañar. Ya, tío, pero perdón por lo de tío. Es que de verdad que yo con esto pierdo no es lo peor que me han llamado. Entonces ya también es verdad. O sea, tienes una España asimétrica en la que tienes una hipotenusa, que es Cataluña, bueno, y el País Vasco, y luego los catetos, que somos los demás. Ah, bueno, pero te enteras en este momento, entonces te llamo algo peor que tío, ¿eh? No, me estoy poniendo como el Palleter, que pues ese es el héroe de la guerra de la independencia en Valencia. Me parece alucinante, de verdad. Sí, pero es que eso es lo que tenemos, y mientras la gente no se entere, no reaccionará. Entonces, en este sentido haces muy bien en traer, pero lo que pasa es que en esta cadena hablamos a convencidos, las cosas como son. A ver, se tendría que enterar... pues el maqueto el charnego que le llevan machacando por la misma manera hace mucho tiempo con abandono a los sindicatos. Este país ha explosionado. Y voilà. No, es cierto, pero ¿por qué ha explosionado? Porque no tenemos un gobierno fuerte, no tenemos un gobierno de la nación que realmente se preocupe de los ciudadanos, y no estamos hablando de una cosa menor. Como ha dicho Esparza, estamos hablando de 200 y pico muertos. Y creo que esto nos lo tenemos que grabar a fuego, que se ha jugado con las vidas de los valencianos y han muerto 200 y pico personas, con 200 y pico familias afectadas. ¿Y todo por qué? ¿Por un interés o por un rédito político? Creo que esto verdaderamente es muy, muy triste. Y creo que un gobierno que hace esto no debería de estar gobernando ahora mismo y deberían de rodar cabezas. Yo lo siento, pero soy así de tajante. Pues a ver, la gente pide la dimisión de Mazón. Claro. Así que, mira, la única ventaja de la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas es que la preside Vox, porque como era el que no estaba implicado, digo que es la única ventaja, ahora vemos lo que da de sí, que aquí, en fin, digo que es la única ventaja porque no tiene que defender ni a unos ni a otros, y al revés, porque puede atacar a unos y a otros. Pero ya estoy moviendo el culo, con perdón. O sea, hay que llamar a Marlaska, tiene que contar esto. Si no quiere ir, que quede retratado. Claro, no, hay que llamar al polo de la Confederación del Júcar. Si no quiere ir, que quede retratado. Y hay que denunciarlos, que eso es un parlamento. Son dos cosas distintas. Lo de la Confederación del Júcar tiene que dimitir, pero es una catástrofe profesional, es un fallo profesional intolerable, pero profesional. Lo otro es política artera y miserable, lo de Marlaska y compañía. Pero ahí estoy, también lo que decía don Iván, ¿no? ¿Verdad? Alguien tendrá que pagar. Hombre, yo espero que haya inmediatamente una pregunta parlamentaria por alguien, ¿no? Es decir, señor Marlaska, venga usted a decirme, hay pruebas de que usted lo retiró. Dígame por qué. No, claro, porque es que... Asumir responsabilidades, evidentemente. Una barbaridad absoluta, vamos, eso hay que asumir responsabilidades. O sea, hacer que se vuelvan, es que ya no es no mandarlos, oye, que bueno, yo no doy crédito. Sí, pero ¿sabes por qué digo lo de la pregunta parlamentaria también? Porque no descarto en este ya patio de monipodio de locos que es España, que sencillamente lo haya retrasado porque le pidiera el PP o el Mazón que no le enviara a nadie que no había pedido, ¿eh? No lo descarto. Yo no lo descarto. Yo tampoco lo descarto porque esto ya hemos visto cómo funciona. Ahora, teniendo en cuenta cómo estaba en aquel momento el PP de noqueado en Valencia, ¿por qué quieres que te diga? No, teniendo en cuenta no. Aunque lo hubiera pedido, que no lo digo, pero aunque fuera eso, que no lo pidió Mazón, tiene que enviar a la gente.
Bueno, él está, como dice Felipe González, es que la ley lo obliga a asumirlo. Usted lo diga, mi responsabilidad son los españoles. Eso no se discute, salvo que ya consideremos que España es una especie de coordinadora de caciques organizada desde la empresa. No, pero es interesante esto que dice Iván, porque realmente sí se discute. Y tú ves el discurso del gobierno y sus innumerables medios, y el discurso es: toda la culpa es de Mazón porque estaba comiendo con una señorita. Y ahí sí no habría más. Dice, venga, coño. O sea, de verdad. ¿Y de verdad hay quien se cree esto? Sí, ya lo sé. Si hay gente que ve el venido de Fer, pues imagínate. Sí, ¿no? Pero vamos, o sea, no, ya está bien. Pero aquí hay que poner pies en pared. ¿Para qué sirve todo esto? Para que usted lo sepa, oiga. No, pero eso es que, aunque lo hubiera dicho el Papa de Roma, no envíes a nadie, no, oiga, por favor, mi responsabilidad es la vida de todos los españoles. En fin. Entonces tú me podrás decir lo que quieras. Bueno, nosotros seguiremos informando de esto, y hay que contar lo que pasó, que no puede quedar sin 200 y pico muertos por el cambio climático, no me toques la nariz. En fin. Bueno, vámonos al cambio climático del día, que ha sido un mogollón en torno a Vox, que empezó con una noticia dada por El País, otrora oráculo y referencia de la realidad política. Hoy pues ya no es oráculo, le han cambiado la tilde de sílaba, pero bueno, lo que decía era que el PP había pactado con el PSOE y con Sumar excluir a Vox, con el PSOE y con Sumar, excluir a Vox de la Junta Electoral Central. Una cacicada descomunal. Es verdad que se vio la semana pasada que hay que renovar ya la Junta Electoral Central, no es que había elecciones de inmediato, es que hay que renovarla. Y es verdad que, o no es verdad, todo esto coincide con, será casualidad, unas encuestas que dan a Vox una subida más que notable, de hecho es el único partido que sube, y al mismo tiempo el jaula de grillos interna, no sé si os lo he contado, mañana viene Santiago Abascal, de 10 menos cuarto a 10 y cuarto, que le vamos a preguntar de todo. ¿Vale? Así que, mire, incluso vamos a poner de los nervios a las amigas del Club de Amigos, y pueden usted mandar al correo del club. ¿Qué le preguntaría usted a Santiago Abascal? Ya ver la que se va a organizar. Y seguro que alguna cae, porque en 35 minutos va a dar mucho de sí. No, cierro el paréntesis. El mogollón interno de Vox, claro, que lógicamente lo que hacen es multiplicar la proyección de sus querellas internas, por otra parte innegables. Bueno, ahora mismo, ¿dónde estamos? Informe Gutiérrez. Vox ha competido desde el principio en inferioridad de condiciones al tener que hacer frente a todo tipo de obstáculos mediáticos y políticos. Ahora el viento sopla a su favor y el bloqueo se hace más evidente. A nadie se le escapa que el tablero político está cambiando en Occidente. Las fuerzas conservadoras pisan con fuerza. La victoria de Trump en Estados Unidos ha hecho saltar todas las alarmas en la izquierda y en el centro derecha del viejo continente, que temen que una opción similar llegue al poder aquí. Ocurrió con Marine Le Pen en las elecciones de Francia, con la extraña alianza entre el partido de Macron y la extrema izquierda de Mélenchon, y ocurre ahora en Alemania con la fuerte subida de la AfD. España no es ajena a ello. Los estudios demoscópicos muestran que el único partido que crece en los últimos tiempos es Vox, y lo hace a un ritmo muy rápido. Según Electomanía, la formación de Abascal ha pasado del 9,7% del voto al inicio de 2024 al 15,6% que tendría ahora. Medios como El País o la SER también contemplan esta fuerte subida de Vox, situándole en un 14,2%. Un dato que le convertiría en pieza indispensable de un potencial gobierno de coalición con el PP. A medio y largo plazo, las perspectivas de la formación de Abascal son muy positivas. Los porcentajes de intención de voto son altísimos entre los jóvenes, un 27% entre los de 18 y 24 años y un 19% hasta los 35. Estos datos preocupan al PP y al PSOE, que vuelven a alcanzar un pacto para dejar a Vox en fuera de juego. En esta ocasión, la tercera fuerza del Congreso queda excluida de la Junta Electoral Central, ya que PP, PSOE y Sumar se han repartido los 5 asientos que corresponden a la Cámara Baja. Dejar fuera a Vox del órgano que se encarga de garantizar la limpieza de los procesos electorales. A Vox, a la tercera fuerza nacional. Todo para darle el representante que ahora mismo tenemos a Sumar. Bueno, nos parece una vergüenza, que demuestra que a la hora de la verdad siempre, populares y socialistas están de acuerdo en casi todo. Son dos caras de una misma moneda y sobre todo en este caso nos preocupa la desilusión y decepción que esto puede provocar en millones de votantes
del Partido Popular. El PP ha negado el pacto y asegura que no negocia con el PSOE desde la llegada de Escrivá al Banco de España. Sin embargo, no sería la primera vez que el PP excluye a Vox en el reparto institucional. Lo hizo el año pasado con el reparto de puestos en las mesas de las comisiones del Congreso, por ejemplo, prefiriendo que la izquierda tenga más asientos antes que dar representación a Vox. Mientras tanto, la formación de Abascal pierde a algunos de sus integrantes, como es el caso de García Gallardo, que ha renunciado a todos sus cargos por desavenencias con la dirección nacional. Gallardo se negó a firmar la expulsión de 2 procuradores de Castilla y León que, a juicio de la cúpula, habían intentado socavar a la formación. En España, como en Europa, se hace todo lo posible para que el soberanismo no dé un puñetazo sobre la mesa. La cuestión de la Junta Electoral, hay que decir que el Partido Popular ha salido luego a explicar que es mentira, pero tampoco ha dado muchas más explicaciones. No sé si porque no quiere decir el país miente, que es lo que tendría que decir, porque es el medio que lo ha publicado, o por qué razón. Yo no sé, Iván, si tú tienes información añadida. La Junta Electoral, si no me equivoco, son 5 personas, ¿no? Había 2 del PP, 1 del PSOE, 2 del PSOE, 1 del PP, 1 de Sumar y alguien de Vox ahora mismo. No recuerdo ahora mismo, pero vamos, lo que está claro es que... La idea era sacarlos de allí, el PP quiere 2, porque ganó las elecciones, es que sí, no las ganó Pedro, él lo dice, pero no es verdad. Bueno, el PSOE quiere 2 y luego Sumar, y excluir, por tanto, a Vox, claro, en una situación francamente complicada. Yo creo que es verdad que el desmentido es muy laxo, dice no lo hemos hecho, ¿no? Pero esto lo que revela, a mi juicio, lo que revela es que estamos en lo mismo de siempre, en la democracia coronada del 78, es decir, es un reparto del poder en el cual hay 2 partidos hegemónicos, el PSOE, que es el que marca la pauta ideológica, el PP, que dice que gestiona, y luego están siempre los condicionantes habituales, además que ellos están muy a gusto con ellos, que son el PNV, que son los que mandan. Que son los que mandan, en realidad. Y luego la facción puyolista, pues con sus diferentes marcas. Es decir, que esto es una especie de tetrarquía, o no sé cómo denominarlo, en la que están muy a gusto. Porque estamos viendo, más allá del asunto de la Junta Electoral Central, que es muy importante, sin duda, estamos viendo que están locos en Génova, en la calle Génova, por llegar a algún tipo de acuerdo con el secesionismo que llaman conservador, o de derechas, o como quieran llamarle, que es el de Juntos, de Puigdemont, de los golpistas de todo pelaje, y ellos quieren que eso se perpetúe. ¿Por qué? Porque se lleva haciendo en España casi medio siglo esto. Cuidado con la escala histórica de este asunto. Estamos ya cerca, ya digo, del medio siglo de dominio de unos cacicazgos, yo les llamo así directamente, ¿no? Sí. Territoriales, que son los que dicen, esta es mi parcela, y este irresponsable que hay ahora mismo en la Moncloa es capaz de todo, porque es la quinta esencia ya, yo creo que del régimen, ¿no? Que es entregarlo todo. ¿A cambio de qué? De poder controlar desde Madrid pues este equilibrio de fuerzas en el cual salen ganando gente que hace grandes negocios. Entonces, la Junta Electoral Central es un órgano que hay que dominar, no vaya a ser que venga una alternativa, en este caso llamada Vox, que ponga en cuestión la estructura. Claro, pero hay un balón de oxígeno constante hacia el PSOE que lo da el PP. Sí, sin duda. Es terrible. ¿Cuántas veces ha salido a desdecir algo que habían dicho? Lo vemos continuamente. La ley Omnibus no la votamos, pero luego sí la votamos. Es decir, continuamente salen y dicen y luego desdicen. ¿Por qué? Porque al final la sede de Génova y de Ferranz podían hacer una sola sede. Sí. Porque al final opinan y pactan lo mismo. Y el problema es que saben que la única oposición que hay ahora mismo a este gobierno es Vox. Son los únicos que estamos poniendo querellas, los únicos que estamos realmente haciendo oposición, mientras que todos los demás tienen una pinza con el PSOE. Y esto es terrible. Porque al final ese cordón antidemocrático tan claro en algunas comunidades es evidente en todos los sitios. Porque no es justo que en la Junta Electoral Central lo que dicen es que tiene que haber representación de los grupos políticos en base a la importancia numérica. Perdona, la importancia numérica de Vox es mucho mayor que la que tiene Sumar, por lo que no ha lugar a que Sumar ocupe un puesto y Vox no lo tenga. Esto simplemente es querer callar a Vox. Y cuando las encuestas, que nosotros sabes que no nos fiamos de las encuestas, vayan bien o vayan mal, pero curiosamente cuando la encuesta es favorable a Vox, empiezan los ataques por todos los lados, porque saben que vamos increciendo y que además es muy importante esa franja de edad de los jóvenes que cada vez están más cerca de Vox. Pero preguntaros por qué.
porque Vox es el que realmente está diciendo la verdad y los jóvenes, que son muy inteligentes y enredan en redes sociales, no dejan que les marquen la dirección que tienen que llevar. Y esto es así. Eso es importante. A mí me pareció muy importante esta mañana, al ver la encuesta, los datos sobre los jóvenes, que es donde más crece Vox, pero con el doble del siguiente, que creo que es el PSOE, ¿no? Eso es muy importante y, en efecto, a mí me gustaría mucho saber realmente el porqué, porque, claro, yo me puedo hacer la ilusión de que hay una masa crítica de jóvenes que todavía tienen el sentido nacional y un sentido patriótico y todo esto. Ojalá sea por eso y no por... bueno, además de por otras razones. Pero en el debate de fondo que doña Amaia decía, es que hay que emitir una realidad de la que no nos salimos. Es decir, la verdad es que lo único que ofrece el PP a la hora de que pedir a la gente que se le vote es que no vote a Sánchez, vóteme a mí. Pero los dos partidos claramente, o sea, la diferencia entre Vox y el PP es muy grande porque Vox, como está diciéndolo en sus intervenciones, ustedes dos, pero en particular don Iván, Vox cree que este sistema ha reventado. Claro. Y España es la víctima. Claro, y en cambio todos los demás partidos, bueno, los separatistas también creen que ha reventado y se frotan las manos. Ellos desde dentro, claro. Pero todos los demás partidos, y eso pone a PSOE y PP, quieren mantener el sistema. Entonces, eso es una fisura muy grande. Es verdad que Vox y el PP... Después, Vox tiene toda una serie de cosas en la mochila que a mí no me gustan. Vale, pero eso no tiene que ver. El problema es que ahí está. Es decir, ahí no da el paso el PP en admitir que España está pagando la agonía de un sistema absolutamente nefasto para el bien común. Ya les confirmo que es que andaba consultando porque hoy han pasado por el Congreso los candidatos. Bueno, ya le puedo confirmar que no va a haber representación de Vox. El PP dice que no, que ellos no han pactado nada. No, claro. Que ellos lo que han hecho ha sido defender a los suyos, o sea, 2. Y el PSOE, otros 2. Y Sumar, que tiene menos diputados que Vox, sin embargo dice que a él le apoyan Esquerra, Bildu, no sé cuántos, también. Es decir, y el PP, evidentemente, no va a forzar que haya nadie de Vox. Con lo cual, 5 miembros de la Junta Electoral, 2 del PP, 2 del PSOE, 1 de Sumar. Lo cual afirma la idea de que son los bloques de siempre, porque los apoyos... ¿Pero qué es Sumar? Sumar es una herramienta de los secesionistas, una herramienta perfecta, pues enmascarada con ciertas veladuras, con ciertos tintes ecologistas, con cuestiones de género, autodeterminaciones, subjetividades, pero al final autodeterminación, sumisión a los postulados, que ya sabemos los orígenes de los nacionalismos catalán y vasco, bueno, servidumbre por naturaleza, que diría el clásico, ¿no? Entonces, eso es Sumar, aparte de una especie de mascota del PSOE. Claro. Evidentemente, y aparte lo que yo sigo sin entender es por qué los nacionalismos y secesionismos tienen tanta fuerza en el gobierno de España, cuando por representación deberían de ser prácticamente inexistentes. Es decir, que tenga 4 diputados o 5 diputados o 6 diputados un nacionalismo con 300.000 votos frente a casi 4 millones que tiene Vox de votantes, es que no hay un equilibrio de fuerza. Dicen que es la democracia que nos hemos dado. Sí, claro. La democracia que nos hemos dado. Ahí hay dos errores en cadena, claro. Uno, la ley electoral. La ley DON. Eso para la ley, no solo la ley DON, sino el sencillamente haber dicho, como en Alemania, oiga, para ir al Parlamento Nacional, pero para ir al Parlamento Nacional, usted tiene como poco 5% de votos nacionales y además se presenta en 26 provincias, como poco. Y eso para el Parlamento Nacional. Y después eso ya lo veremos. Eso es la primera. Y lo segundo, que los políticos españoles, ante esa evidencia, como en todo país hubieran dicho, oye, primero la unidad de España y hacemos gobierno de coalición, los políticos españoles se han entregado a estos. Bueno, por lo demás, Vox sigue lo suyo. Yo hay un nombramiento en la Ejecutiva que es Carlos Hernández Quero, que estuvo aquí hace poco hablando de vivienda, que es su tema. Carlos Hernández Quero entra en el Comité Ejecutivo
tras la salida de Gallardo, y es por otra parte una persona, como usted sabe, muy vinculada a la reivindicación más juvenil del mundo de Vox. Es evidente que el partido tiene su propio camino. Mañana le preguntaremos a Santiago Abascal también por este asunto. Recuerdo estar aquí a las 10 menos cuarto en el Gato al Agua y le vamos a preguntar también pues, por todo, por Gallardo, por lo que no es Gallardo, por todo. Y ahora nos vamos a la publicidad, porque hay que hacer la pausa. Y a la vuelta hablamos del asunto del País Vasco con Amaya, de cómo está allí realmente la cosa. Hablaremos con José María García Lorz para que nos cuente desde Pamplona el ataque de los separatistas a las carpas de Vox este fin de semana. Y hemos de hablar de Aldama y de Reyes Maroto, que le han pillado con toda la moto. Publi, y a la vuelta lo vemos. 23:15, eso que ha pasado por ahí es Enrique Calvet. No es un fenómeno paranormal, es enteramente normal y es Enrique Calvet que ha pasado por delante de la cámara. Un ectoplasma. Culpa mía, ahí tengo que decir. Bueno, que nos íbamos a lo de Pamplona. No sé si tenemos ya a José María García Lorz para que nos cuente. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Entonces, en cuanto esté, me avisáis y vamos a empezar por la señora que se viene aquí a Maya. Vamos a preguntarle lo que cualquier usuario de redes sociales está viendo ahora mismo del País Vasco. Es una cosa muy rara, porque por una parte lo que te llega es un sitio donde nunca pasa nada, donde todo el mundo vive muy bien, donde flotan en dinero, donde... Pero, ¿que está José María? Pues entonces vamos con José María. Pero la realidad cotidiana es terrorífica. Por una inmigración enteramente desbocada. Bueno, que está José María. Vamos con José María entonces. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Muy rápidamente. ¿Qué tal, José María García Lorz? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Bueno, pues ahora ya más tranquilos. Me imagino. Vamos a ver las imágenes, porque yo no sé si la gente sabe lo que ha pasado. Los usuarios de redes sociales sí, porque ha salido por todas partes. Pero los que no se lo han enterado de que este fin de semana 2 puestos distintos de Vox en diferentes lugares de Navarra, porque estamos hablando de Navarra, eran atacados por auténticos bárbaros, y menos mal que os protegió la policía. Si os parece, vamos a hablar al mismo tiempo que vemos las imágenes, porque las imágenes tampoco tienen mucho más, salvo la valentía de esa gente de Vox, que como ayer la gente del PP o la gente de Ciudadanos, porque aquí ha pasado de todo hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, pues aguantasteis ahí la ira de estos salvajes, que hay que recordar el linaje que tienen, ¿verdad? Claro, es que este es el asunto, que en Navarra no hay libertad, pero no hay libertad en Navarra, no hay libertad en el País Vasco, porque la ETA sigue viva y la ETA sigue mandando. Todo ese cuento chino de que hemos derrotado a la ETA y que la democracia ha vencido y patatín y patatón, pues es eso, es un cuento chino. Estas etarratas siguen funcionando a su máximo nivel, lo que pasa es que no matan, pero nos prohíben nuestra libertad de expresión, prohíben la libertad de difusión del mensaje político y crean un clima de terror alrededor de quien quiera disentir, única y exclusivamente para impedir la libre expresión de las ideas políticas. Y es que además, mira, han sido dos actos, porque teníamos 2 mesas programadas, una en el barrio pamplonés de la Rochapea y el segundo en una localidad próxima a Pamplona que se llama Berriozar. Las programamos en esos sitios porque tenemos un buen porcentaje de votos. En las últimas elecciones rozamos la posibilidad por porcentaje de sacar concejales, y entonces, además, como son 2 localidades muy afectadas por la inmigración ilegal, pensamos que era buena idea ir allí a defender nuestro mensaje contra la inmigración ilegal, la defensa de los derechos de los ciudadanos y la difusión del ideario de Vox. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que ya desde días antes ya estaban calentando el ambiente, que viene el fascismo, y cuando llegamos allí nos encontramos, bueno, pues con una auténtica horda de etarratas dispuestas a impedir que difundiésemos el mensaje político. Y así fue. En la Rochapea estuvimos prácticamente rodeados y acorralados y no se consiguió acercar ninguna persona a la mesa. Bueno, sí, una persona que tuvo el grandísimo valor de atravesar el cordón que nos habían formado alrededor, esta gentuza, y coger un panfleto, uno de los folletos informativos de la mesa, y salir exhibiéndolo. Antes nos habían volcado. A ese hay que darle una laureada a este, ¿eh? Sí, qué valor, sí.
Joder, ya lo creo. José María, te pregunta Maya Martínez, que está esta noche con nosotros. Hola, José María, buenas noches. Y todo mi cariño, desde luego, porque yo sé por lo que habéis pasado, es algo que estamos acostumbrados también en el País Vasco, en la zona de Guipúzcoa, y creo que es lamentable que en esta época todavía tengamos que andar de esta manera. Pero sí que quiero hacer un inciso, porque hoy los de Bildu, ellos que son muy listos, han lanzado un comunicado y han dicho que esa mesa no estaba prevista y no estaba autorizada. Quiero que recalques que realmente estaba pedida la autorización y por eso vino la policía en defensa de los afiliados de Vox, porque se hizo la comunicación oportuna. Es decir, Bildu nuevamente está mintiendo. Hombre, es que no conocen la verdad. Y como tú bien sabes, querida Maya, porque en estas cosas somos primos hermanos, en estas situaciones nos cuidamos muy mucho de pedir las autorizaciones pertinentes por la vía correspondiente, de comunicar a la delegación del gobierno que vamos a hacer los actos. Por eso precisamente estaba la policía. Pero que es que además te añado más. Tan sabían que lo íbamos a hacer que ya estaban meneando por redes y calentando el ambiente desde días antes. O sea, que no digan que ha sido sorpresa, que nos hemos plantado ahí a hacer una convocatoria ilegal o una mesa ilegal, porque ya lo sabían perfectísimamente, por supuesto, que tenemos los permisos y que teníamos la protección. Es más, y esto es lo que quiero recalcar y que quiero que quede claro para toda España. En la mesa de ayer de Berriozar, constantemente, cada 15 minutos, se emitía un mensaje en vascuence y en español en el que cada 15 minutos, como digo, decían: Vox ha venido a nuestro pueblo y tenemos que impedir, lo decían así textualmente, tenemos que impedir que difundan su mensaje político. Si es que no se esconden. Lo que quieren es impedir que nosotros podamos hacer ejercer nuestra libertad de expresión y proponerle al pueblo lo que queremos que el pueblo sepa. Efectivamente. Y además es que tenemos derecho y tenemos obligación de difundir nuestro mensaje en cualquier punto de España, que quede claro. Efectivamente. Y ese es un delito que está tipificado como tal. Es el impedir el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, bueno, esta tarde nos hemos ido, ayer ya presentamos la denuncia por la mesa de Rochapea, hoy hemos presentado la denuncia por la mesa de Pamplona. Es que nos amenazaron de muerte, nos tiraron botellas, nos tiraron huevos, nos tiraron de todo. Y es que es tremendo el tener que estar 2 horas soportando todo tipo de denuestos, de invectivas, de insultos, de vejaciones, de escupitajos, pero es que ellos lo tienen claro, pero nosotros también. A nosotros no nos van a doblegar. Nosotros vamos a seguir dando la batalla y vamos a seguir difundiendo nuestro ideario político. Y quiero resaltar además, dar un profundo agradecimiento a las fuerzas de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, que nos protegió bien en el Rochapea, pero la actuación de la Policía Foral ayer en Berriozar fue ejemplar, porque no solamente consiguieron hacer un perímetro de seguridad que los tuvieron bastante lejos, sino que en todo momento, incluso un energúmeno, que ya lo tenemos denunciado, que expresamente amenazó de muerte a nuestro vicepresidente provincial, cuando iba ya a agredirnos, lo pararon inmediatamente y lo hemos conseguido identificar. Entonces, es que lo hemos dicho siempre, el que nos busque en la calle nos va a encontrar en los tribunales. José María, gracias mil por estar esta noche con nosotros. Enhorabuena por el valor, lo primero, y aquí seguiremos informando, evidentemente, de todas las trincheras, como esa de allí, que es particularmente delicada. Gracias mil, de verdad, fuerte abrazo. A vosotros. Admiración. Trincheras delicadas como la de Amaya, que además, si usted recuerda, cuando Vox obtuvo un diputado en el Parlamento Vasco, la decisión de todo el mundo fue la de: estos no existen. Sí. Literalmente, no existen. Están allí, llega, se sienta, pero es como si no existiera. Y ahí aguantando todos los días, sin embargo. Y seguiré aguantando. Creo que además se lo debo a esos más de 21.000 votantes que han depositado su confianza en mí, y desde luego mi prioridad es jamás defraudar y seguir haciendo lo que tengo que hacer, llevar la voz de Vox a uno de los territorios, como digo yo, más cheroquis, porque al final estoy rodeada por un lado de 27 de Bildu, por otro lado 27 nacionalistas, es decir,
la convivencia en el Parlamento Vasco es francamente dura y sobre todo cuando intentan silenciarte por todos los medios. Recuerda que nos quitaron los tiempos de intervención, nos quitaron todo tipo de derechos que tenía yo como parlamentaria. Tuvimos que llevarlo a los tribunales y en los tribunales nos dieron la razón. Hombre. Es decir, esto lo hemos padecido durante 4 años y lo sigo padeciendo ahora. ¿Y qué pasa cuando subes a la tribuna a hablar? Bueno, pues cuando subo a la tribuna yo me siento muy orgullosa y me siento muy orgullosa porque pese a todo el silencio que quieren imponernos, yo sigo alzando la voz y sigo diciendo todo aquello que quiero decir y que debo además de decir. Y esto pues les genera muchas ampollas, evidentemente, porque ellos, pese a la pretensión que tienen de silenciarme, ven que no hay manera, que incluso sin micrófono soy capaz de alzar la voz y de decir lo que tengo que decir. Y luego llego a mi casa además muy satisfecha del trabajo bien hecho, que creo que es muy importante. Vamos a hablar de cuestiones que en general la gente no sabe de lo que está pasando en el País Vasco. Salvo, ya digo, usuarios de redes sociales que, por ejemplo, sí están al tanto de los estragos realmente alucinantes que, por ejemplo, en el casco viejo de San Sebastián crean, no los de antes, porque esos ahora están ya gorditos y cobrando del erario público y tal. No, no, los nuevos euskaldunes. Creo que podemos ver las imágenes, ¿verdad?, de hordas de inmigrantes magrebíes, porque fundamentalmente son esos, aunque hay también de otros orígenes. Escuchamos, vamos a ver el audio. Amor, amor, que te pires de aquí. Seguir dándoles de comer, seguir dándoles de comer, seguir dándoles de comer. Seguí dándoles de comer. El otro día aparecía en otra calle del mismo lugar a un joven holandés de estos que a una chica le lanzaba una bengala para hacerla arder. Es que estamos hablando de este tipo de cosas, ¿eh? Bueno, en este momento en el País Vasco, con una población extranjera muy inferior, por cierto, a la de, por ejemplo, Cataluña, la proporción de presos extranjeros, pues francamente alarmantes, 3 de cada 10. Quiero recordar que, si no me equivoco, está en torno al 10-12% de la población extranjera en el País Vasco. Efectivamente. Pero en las cárceles es el 30%. El 30%. ¿Y qué hacen los demás? Pues viven de usted. La cifra del gasto en el País Vasco del ingreso mínimo vital es el 25% del total de España. Y estamos hablando de una población muy pequeña en el conjunto de España. Bueno, pues el 25% se gasta allí. Eso es desquiciado por completo. Totalmente. Al final es un efecto llamada que lo que están haciendo es que la mayoría de la población inmigrante acabe en el País Vasco porque va a recibir unas ayudas que además no están contenidas en el tiempo, son de por vida, porque no exigen que haya que trabajar o que sean en un periodo concreto. Estamos viéndolo, pues que hay zonas ya, no solo en San Sebastián, también en Vitoria, en Bilbao, el barrio de San Francisco, en Vitoria el barrio de Coronación y Aldave, que son verdaderos guetos de inmigración, zonas por las que no puedes pasar porque lo tienen ellos copado. Hay ocupaciones de lonjas, agresiones a mujeres, o sea, es imposible convivir de esta manera. Es algo que ya llevamos diciendo hace mucho tiempo, desde Vox no se pueden dar ayudas de la forma que se están dando tan generalizadas a todo aquel que viene de fuera, porque al final estamos gestionando una inmigración que ahora mismo, incluso en Vizcaya, en la Diputación de Vizcaya, el PNV está diciendo que hay que contener esta atracción de inmigración porque no hay dinero para todo. Pero bueno, antes les estaban llamando, ahora ya parece como que están viendo ya las orejas al lobo. Y creo que esto es algo muy importante porque al final todo ese dinero público, porque no olvidemos que están dando dinero público de todos los españoles y se están destinando única y exclusivamente a mantener a estos inmigrantes que vienen por ello, vienen por esa ayuda económica que se está dando ahí. Y esto hay que frenarlo porque no es una percepción de inseguridad que tenemos, como dice el consejero de Seguridad, es que es una realidad. Es que el vasco que sale a la calle tiene problemas. Yo tengo miedo cuando mi hija tiene que venir por la noche a casa y antes no lo tenía. Claro. Entonces, sí que es verdad que hay una cultura que estamos importando de otros países y que en nuestra ciudad nunca se había visto el machete. Y ahora mismo es algo habitual que la gente te vaya con un machete. Bueno, algo habitual entre este colectivo concreto, que es los inmigrantes, sobre todo ilegales. Entiendo. Lo que me choca es que eso coincide, por otra parte, con un momento de retroceso demográfico importante en el País Vasco, que es algo que me llama mucho la atención, porque, vamos a ver, visto desde aquí,
La impresión, ahora, yo tengo un cierto conocimiento del asunto por los años que trabajé en el Correo y en el Diario Vasco y tal, que fueron muchos años, pues 20. Pero la impresión que te da es que al final el proyecto nacionalista sabiniano en lo que se ha convertido es en una especie de disolución plena de la población vasca autóctona, ¿verdad? Y en esta especie de melting pot absurdo en el que, bueno, esto John Juaristi lo contó fenomenal el día que vio a un subsahariano de estos tan gallardos andando por la playa con una manta y un montón de relojes gritando Iñaki, Iñaki, Iñaki. Fíjate. Bueno, al final se ha llenado todo de estos Iñakis. Es demencial, ¿no? Pero demencial, totalmente. Pero ellos no quiero decir, no reflexionan nadie, porque en Cataluña hemos visto un fenómeno como el de la Alianza Catalana, que es una respuesta probablemente desmesurada, pero en fin, desde dentro del propio separatismo a este problema. En el País Vasco no. De momento no, eso tiene que llegar a más y cuando llegue a más y sea ya inevitable es cuando tendrán que tomar medidas, pero para ellos lo importante ahora mismo es el voto. Ya. Y cuando un inmigrante llega y el nacionalismo les ayuda, les pone pisos, les da dinero para llevar a los niños al colegio, al final están vendiéndose de una manera o de otra. Eso sí, sobre todo los meten en clases de euskera para que los niños inmigrantes aprendan euskera, que es lo más importante. Eso es lo único que mantienen el sistema sabiniano. El resto han dejado de lado totalmente esas ideas que tenía el Sabino Arana y que creo que no merece ninguna calle, porque si vemos todas las barbaridades que dijo, yo todavía no puedo entender que se le rinda homenaje a un señor como ese. Sí. ¿Cómo se Es dice? una de las grandes vergüenzas, ¿no? De que... ¿Cómo se dice? Dame la paga en euskera, ¿cómo se dirá? Bueno. Mandirúa. A ver, repite. Mandirúa. Mandirúa, vale. Esto hay que aprender de todo, por si acaso, nunca se sabe. Bueno, no, pero yo creo que la clave en gran medida está en el factor demográfico, en toda España, pero particularmente en las Vascongadas, en las provincias vascongadas, hay una bajísima natalidad desde hace mucho tiempo y eso va a dar al traste con algunas de las estructuras clásicas en las que se ha apoyado el nacionalismo vasco, que en gran medida se ha apoyado también en los complejos de muchos españoles, no nos engañemos. Es decir, aquel individuo que porque no nazca en un territorio español se siente inferior, pues tiene que espabilar también, así de claro hay que decirlo. Hemos visto el fenómeno del terrorismo de ETA, por cierto, del que no se habla nunca, es algo como si no hubiera ocurrido. Ahora iba a ir con este asunto. Ahora vamos a ir, menos mal. Ahora iba a ir con esta cuestión, había mucho maqueto que se metía en esos ambientes para ser aceptado, en fin, que el fenómeno es mucho peor de lo que parece. ¿Qué ha ocurrido? Pues que una sociedad muy acomodada, como ha sido el País Vasco, acomodamiento en el que ha tenido mucho que ver el hacha de la serpiente, no nos engañemos, Es fundamental. Es fundamental, claro. Pues, oye, mira, lo de tener hijos es un pequeño engorro en algunos casos, y entonces ahora se están encontrando con la horma de su zapato, además con la refutación de todas las tesis de Arana, ¿verdad? Ahora ya Arana va a empezar a ser prescindible, porque a ver quién sostiene eso, con esa pigmentación que se ve por las calles, que es la que él detestaba. Eso que los de Bilbao nacen donde... No, claro, en fin, claro. Bueno, lo del terrorismo es muy importante. Hace poco tenemos el 20º aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, por ejemplo, que conmocionó enteramente al país, y es natural. Hubo actos, pero en los últimos años esos actos ya han ido siendo cosa cada vez más solo de la derecha nacional en el País Vasco. El PSOE se ha apartado completamente de todo ese asunto, del PNV, en fin, ni siquiera sus propios muertos, que también los tiene, y vosotros estáis ahí tratando de que eso no se olvide. No tratando, es nuestro objetivo fundamental, porque las víctimas del terrorismo están ahí y desde luego necesitan memoria y reparación. Hablabas de Gregorio Ordóñez, efectivamente estuvimos en el cementerio de Polló en San Sebastián el otro día en el 30 aniversario de su fallecimiento. He dicho 20, es verdad, son 30 ya. Son 30. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? Sí, pero ese señor no se ha levantado y sin embargo los asesinos siguen campando a sus anchas, pero totalmente libres, porque no olvidemos que ahora tienen terceros grados todos ellos gracias a el señor Sánchez, que vuelve a hacer concesiones en detrimento de las víctimas del terrorismo. Y estuvimos allí y sí que es verdad que es terrible que haya una representación tan escasa política en este tipo de homenajes, porque creo que debería de ser masiva, pero ya no solo de políticos, sino también de ciudadanos. Se han encargado de hacer olvidar al ciudadano que ETA existió, existe y mató. Se les ha olvidado ya a todos. La gente joven no sabe qué fue ETA, no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, y creo que esto debería de estar en los libros de educación de todos los colegios, no solamente del País Vasco, sino de toda España. Es algo que no debemos olvidar,
porque las víctimas, como digo, siguen reclamando esa memoria y ese respeto que hay que tenerles, y sobre todo no olvidemos que hay más de 300 asesinatos aún sin esclarecer. Eso en un país democrático jamás ocurriría, y menos ocurriría que encima los culpables de todas esas muertes estén ahora mismo gobernando España. ¿Qué es la situación? Claro, yo poco puedo añadir porque es así y me indigna siempre y yo estoy perplejo. Es decir, no sé dónde podría darse una situación de tal abandono por parte de los gobernantes del bien común, de la protección y de los valores que se supone que tienen que defender. Eso es así. Es decir, no entiendo la falta de contundencia absoluta ante homenajes a etarras. No entiendo cómo es posible que en Navarra, vamos a hablar ahora de Navarra, atacan a 2 guardias civiles, porque antes cuando venía lo de Navarra me acordaba de esto viene de antiguo, y las autoridades locales o lo que sea, o incluso provinciales, bueno, se oponen a los jueces y nadie suspende ni aniquila. No es que lo suspendan, es que ni tan siquiera condenan esos actos. Una complicidad absoluta, vamos, te voy a dar un dato que no sé si lo conocéis. ¿Sabes cuántas exaltaciones del terrorismo ha habido durante el año 2024? Me vas a amargar la noche, dímelo. Más de 400 actos. Claro. Más de 400 actos. Esto públicamente no sale. Esto el resto de España no lo sabe. Pero hemos tenido 400 actos de enaltecimiento del terrorismo en detrimento de la memoria de esas víctimas del terrorismo. La última fueron las mesas de Navidad clásica que ponen todos los años, en el que ponen unas mesas vacías en el casco viejo de Bilbao por los etarras que faltan por venir, por salir de la cárcel. Y esto lo tenemos que padecer no solamente el resto de los vascos, sino, como digo, las víctimas. Y por otro lado, se hacen homenajes a víctimas de ETA muy concretos, como el caso de Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa, Miguel Ángel Blanco. No son las únicas víctimas de ETA. Han muerto militares, guardias civiles, niños. Y de esos no se acuerda nadie. Niños. Nadie, pero a esos no hay homenaje. No. Solamente a figuras destacadas de la política. ¿Y el resto qué ocurre con ellos? ¿Son menos acaso que los demás? No, es terrible, es una moralidad tan brutal que a mí solo me queda perplejo. Yo lo que he hecho, como vosotros, lo he denunciado siempre. Hay 2 cosas que me avergüenzan de, si quieres hasta podría decir, de ser español, que es esto, es decir, la complicidad con terroristas sanguinarios y en fin, la falta de tu deber de proteger. La otra es, por cierto, claro, ahí ha habido menos, o por no decir poca, no sé si existe la palabra cruencia, pero ha sido menos cruento, pero el abandono de millones de españoles que residen en Cataluña, a los que han privado de sus derechos civiles más fundamentales, es también un baldón en mi generación de demócratas. En mi generación de demócratas. Iván, ¿qué ibas a añadir? No, yo más o menos alinearme con lo que dicen mis compañeros de tertulia, que decir que esto es lo del País Vasco no tiene nombre, bueno, o sí lo tiene y es un nombre impronunciable, ¿verdad? Pero es una verdadera ignominia lo que se ha producido allí, cómo se ha fraguado la actual sociedad vasca, con esos, cómo se han apuntalado esos privilegios, cimentándolos en sangre de los españoles, de todos, como dice Amaya, no solo de algunos. Sí. Y bueno, pues parece mentira que haya esta especie de silencio impuesto, ¿no? En fin. Un saludo muy cordial a todos esos agentes oficiales y algún jefe de la Guardia Civil que el otro día en la Pascua Militar se fotografiaban todos encantados de la vida y sonrientes con Pedro Sánchez, que gobierna con los herederos de los asesinos de vuestros compañeros. Yo entiendo que las cosas no son fáciles, pero, hombre, un poquito de pundonor pues estaría bien, ¿no? 2. Un saludo muy cordial a Arturo Pérez Reverte y su ideica de montar una cosa así de políticos con Óscar Matute, ¿verdad? Y pretender que vaya Vox. No, o sea, Progrolandia, no nos toquéis más los huevos, de verdad, o sea, ya está bien. Encima tenemos que pensar que sois tolerantes. Mire, hay cosas con las que no se puede ser tolerante. No se puede ser tolerante con alguien que reivindica, ¿verdad? Y cuya jefe de filas, por cierto, es una señora condenada por terrorismo porque señalaba objetivos.
que es la jefa de Bildu en el Congreso. Y esto hay que contarlo como es. Y esto hay que contarlo como es. Ya está bien de blanquear al crimen. Basta ya de blanquear al crimen solo porque es antifranquista. No. Cuando más ha matado a ETA ha sido una democracia, no con Franco. En fin, ya está bien, por favor. Bueno, Amaya, gracias. Bueno, Amaya se queda aquí con nosotros y ahora tenemos que irnos a la publicidad. Que hay que hablar de Aldama y de Maroto. Hombre, bueno, esta historia es para no creérsela. Y Maroto, o sea, Maroto, vamos a ver. Maroto denunció la caza de brujas. Usted le ve la cara y dice, efectivamente, lo es. Pero la caza, digo. No, lo otro lo pensa usted. Yo no he dicho que sea una bruja. Eso lo pensa usted porque tiene que ver muy mal pensado. ¿Usted se acuerda de lo de la navaja? Que todo el mundo la pilló. Pues esto es lo mismo. O sea, es que donde no hay, pues no hay. Pues vamos a ver enseguida el asunto este. 23:44, 22:44 y en la recta final del gato al agua vamos con el asunto de la corrupción. Que no falte. La semana pasada decía Reyes Maroto en el Senado que con Aldama habló 2 veces y en 2020 y que no recordaba, porque la cabeza no le daba para más, cosa que no dudamos. Lo que pasa es que del móvil de Aldama lo que se deduce es que había una relación de menos 42 conversaciones y hasta 2023, o sea, anteayer, mintió. Y además mintió sobre cosas serias. Vídeo. Los móviles de Víctor de Aldama, que están siendo analizados por la Guardia Civil, siguen revelando información crucial. Según señala Libertad Digital, el comisionista guarda en sus dispositivos conversaciones y mensajes con la mujer del presidente sobre el rescate de Air Europa, la filial de Globalia, Wacalúa y la Organización Mundial del Turismo. Además, por primera vez han salido a la luz WhatsApps escritos por la propia Begoña Gómez. Estos mensajes salpican a la que fuera directora de Wacalúa, Leticia Laufer. Según señala el Confidencial, la mujer del presidente se mensajeaba con Laufer en junio de 2020, fecha en la que Moncloa negociaba el rescate de Air Europa. Unos mensajes que supuestamente llegaron a Víctor de Aldama a través de una captura de pantalla. Justo en esas mismas fechas, Begoña Gómez tuvo una reunión secreta con Javier Hidalgo, consejero delegado de la aerolínea, en la que también participó Víctor de Aldama. Meses después, el gobierno salvó la aerolínea con una inyección de 475 millones de euros públicos. Hace tan solo unos meses, Leticia Laufer negó en el Senado haber actuado de enlace para rescatar Air Europa. Sin embargo, estos mensajes ahora cuestionan su versión y deslizan que habría actuado de intermediaria entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez. Y atención porque la UCO también ha hallado mensajes intercambiados entre Víctor de Aldama y Reyes Maroto. Entre julio de 2020 y octubre de 2022, la entonces titular de Industria intercambió con el comisionista hasta 42 mensajes. Unos WhatsApps que desmienten al actual portavoz del PSOE madrileño y que demuestran que sí existía una relación personal entre ella y Víctor de Aldama. Se intercambiaron emails, hablaron por teléfono e incluso se reunieron en persona con Javier Hidalgo durante el rescate de Air Europa. Pero parece que Reyes Maroto ha olvidado todo esto porque hace tan solo unos días declaró que no sabía si conocía a Víctor de Aldama en persona. Bueno, Maroto ha quedado en evidencia. Ella pues se subleva, hace unas declaraciones muy graciosas, que son estas que va usted a ver ahora mismo en pantalla, en las que denunciaba, lo vemos, una caza de brujas. Ella se lo dice todo, ¿qué quiere que le diga? Mantiene la versión que ofreció en el Senado sobre Aldama, cuando es evidente que no. Claro, la pregunta es por qué miente. Bien, otro sí. Luego está la cuestión de los móviles, y hoy Isabel Díaz Ayuso ha dicho una cosa muy interesante, que cuando uno la oye dice, bueno, esto es... pero qué va, qué va. Mira. Yo tenía unas conversaciones con el presidente de hace ya muchos años, cuando todavía el presidente hablaba con los presidentes autonómicos, allá por la pandemia, y después de todo el borrado de los móviles del fiscal general del Estado, de la Fiscalía, del abogado, de los unos, de los otros, del propio presidente, dije... pues yo, y cuando fui al teléfono móvil, no me encuentro eso, ya no está, no hay nada, y solamente hay un Pedro Sánchez, pero que ya no tiene ese logotipo, vacío, y invitándote a WhatsApp. En paralelo, se están robando portátiles de abogados que están inmersos en causas judiciales que afectan a miembros del Gobierno.
se han borrado pendrives, se están allanando casas. Eso está ocurriendo actualmente, en paralelo. Y uno pensaba, hombre, no sé, igual es mucho fantasma entre las brujas de Maroto y los fantasmas. Pero cuando Lobato fue al notario, dijo, y no lo entendimos ninguno, es que a mi móvil le puede pasar cualquier cosa. A mi hijo, ahora lo entiendo, claro. Es que estamos ya moviéndonos en un nivel de refinamiento delictivo que la cosa ya va... Y de hidrocarburos lo que hay. Y luego una cosa terrorífica, mire, usted que tiene que hacer el trimestre de IVA como un servidor, todos los... Tú también. ¿Cuántos autónomos hay en la mesa? Bueno, Enrique ya es todo, o sea, 3-1. Vamos a ver, o sea, ¿qué Hacienda no haya intervenido sobre el fraude de hidrocarburos hasta que el asunto salta por la investigación del caso Koldo? Es una patada en el estómago, por decir algo suave, de todos los que estamos trimestre a trimestre peleándonos, porque si se nos han olvidado 150 euros, nos hacen la vida imposible. O sea, es una vergüenza. Y perdónenme por utilizar la tópica expresión, pero es para coger a María Jesús Montero y echarla al pilón. Y como es metáfora histórica, lo puedo decir sin que nadie vea incitación a la violencia. Digo yo. Bueno, ahí estamos. La trama empieza a ser tan amplia que hay que hacerse un croquis. Hay que hacerse un croquis, y aquí lo hacemos recurrentemente, ¿eh? Miguel Gutiérrez tiene ya... ¿Tú sabes esas películas de investigadores donde hay un tío que ya medio loco, que tiene una pared entera llena de post-its y tal? Bueno, pues una mente maravillosa, parece el salón de Miguel Gutiérrez en este momento es exactamente así, con los hilitos, ¿verdad?, circulando, porque es muy difícil organizarse, pero aquí lo hacemos periódicamente para ir actualizando, porque ahora mismo, claro, la trama es generalizada. E incorpora todo, mascarillas, los respiradores que ya saldrán, ya veremos con las vacunas lo que pasa. Claro, en el tema de mascarillas y respiradores involucra a los gobiernos del PP, que también entraron a comprarlas. Digo yo que sin saber lo que estaba pasando, no lo sé. Los rescates... y todo lo que vaya a salir, claro. Sí, por eso el croquis es... Bueno, lo último, una condonación de deuda a Guinea Ecuatorial por parte de Ábalos, que tú me contarás. ¿Una qué? Una condonación de deuda a Guinea Ecuatorial por parte de Ábalos. Claro. Por parte de Ábalos. ¿Ministro de Exteriores? No. Ya no, efectivamente. Bueno, esta es la parte más marxista del gobierno actual. En el sentido de Groucho. De Groucho Marx, por supuesto. O sea, esto ya es... Mire usted, que yo le diga, es ridículo. Desgraciadamente es ridículo y demuestra la falta de seguridad jurídica. Pero ¿qué le voy a contar a usted? Es decir, la cirugía necesaria, ¿quién la puede dar? Desde luego el pueblo español con su voto no la está dando. Ese es el problema. ¿Sí? Y por eso quería aprovechar, no sé si conviene, porque tiene que ver... Vamos, si es que nos habíamos quedado cosas pendientes del asunto vasco. Si no queréis contar nada más sobre el tema corrupción, no, efectivamente, en realidad es estar a lo que hay, porque este tema ya nos ha desbordado a todos, claro, solo vamos recibiendo información nueva y tratando de meterla en el puzzle de tal forma que encaje. Pues si queréis vamos a la cuestión que había quedado pendiente, efectivamente, tanto por parte de Amaya como por parte de Enrique en el punto anterior del guión, que era la cuestión vasca. No, lo que yo he visto, hablando con Amaya, es que, porque parece desapercibido, pero que concretamente el caso de la inmigración, que es lo que aquí se ha citado, independientemente de que sean puntos singulares, que a lo mejor todavía en el País Vasco no hay una sensación general de que se vive mal, etcétera, lo que sí se deduce, lo que ha dicho, es que hay un flujo de otras comunidades autónomas, ella citaba Algeciras, hacia las vascongadas de inmigrantes, porque saben que les van a tratar mejor, y claro, ya tienen ahí a sus hermanos, a sus amigos, y tal, y los traen. Es decir, lo que está pasando en Europa, ahora pasa en España, y eso significa que no hay política de inmigración nacional. No, efectivamente. Es decir, claro, hay 17 políticas de inmigración, según cuál, y eso es la disolución de una nación. Punto. Es que no solamente hay 17 políticas de inmigración, hay 17 políticas de educación, 17 políticas de seguridad, etc., etc. Ya, yo creo que no. Yo creo que es la única y que ese es el problema. No, yo creo que sí. Es decir, a mí me parece que no hay una política de inmigración distinta en Andalucía, así de ancho, que decía Moreno Bonilla, o en el País Vasco o en otro lado. Es decir, la política es la misma. Pero en la época de los hechos, de dar el dinero.
Unos dan más que otros. Eso sí es claro. Eso sí es verdad. Hombre, unos dan más que otros porque tenemos un PNV nacionalista que tiene mucho dinero. Claro, sí. No hemos visto ahora el Palacete. El Palacete, efectivamente, que es lo que nos había quedado pendiente del Palacete. Tú fíjate, el no, que quería Palacete Maya subrayar una cosa muy interesante. O sea, ese 1.000.000 de euros que nos va a costar el alquiler ahora, no se lo vamos a pagar los ciudadanos vascos. Eso va al partido. Va al Partido PNV, Nacionalista claro. Vasco, pero no solamente eso, a mí me hacía mucha gracia porque ya en el 36 el Partido Nacionalista Vasco tenía testaferros, o sea, fíjate si iban adelantados a su tiempo, que ya en el 36 había testaferros, es decir, se han incautado de un edificio que pertenece a todos los españoles, pero no se lo han dado tampoco al gobierno vasco, se lo han dado al Partido Nacionalista Vasco. Esto es como Cuidado, esto es como un rey del siglo XII que coge un trozo de su de tierra de realengo, se lo voy a dar a Enrique Calvet para hacerle varón de no sé qué. Y entonces pones Calvetlandia, ¿verdad? Y tú te montas allí, porque yo lo valgo porque soy el soberano, es acojonante. Claro, y lo primero que hago es imponer impuestos, ya, claro. Eso es lo primero que hago al llegar. Pero mi pregunta es, ¿qué partido se ha opuesto a esto? ¿Qué oposición han tenido? Al final, la única es verdad oposición que que ha solo se ha habido puesto es la Vox, oposición de Vox, que son los únicos que hemos puesto ahora mismo una querella en el Tribunal Constitucional por incautación de bienes públicos. El resto, recuerdo que el PP votó no a la ley Omnibus porque estaba el regalo del Palacete, pero ahora mismo se han desdicho, como tantas veces, y van a apoyar esta ley. Hombre, es que ellos están pensando en el próximo pacto con los recogeluces. Y como todavía hay dos edificios reclamados, pues a lo de Esa es la siempre. pregunta, ¿a qué juegan? A lo de siempre. Le recuerdo lo fundamental de este asunto, lo recordaremos permanentemente. Toda la clave de la cuestión está en que el PNV no ha acreditado la titularidad de ese edificio nunca. No puede. Ni desde el principio, ni en el 51, creo recordar, que es cuando se lo pasan al gobierno español, ni en el 2003, porque el Supremo se lo... ni en el 2010. Es que lo tumbó París, Francia en este caso, y lo tumbó España. Y ahora Sánchez dice... Y en el 2010 el gobierno del Lendakari Patxi López. Que hace un informe de 300 y pico páginas donde no está acreditado, o sea que nos lo han robado. Nos lo han que robado. Es esto como si mañana Pedro Sánchez decía, oh, pues el Escorial se lo voy a dar a Iván Vélez, que le gusta la cosa. ¿Pero cómo se llama a eso? ¿Cómo se le llama? Fraude de ley con los decretos o con los reales decretos. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista, fraude de ley. Y por eso era tan serio el asunto del PP, o sea, yo de verdad, pero bueno, que esto hemos hablado abundantemente la semana pasada y me temo que seguiremos hablando. Yo no quiero acabar el programa de hoy, 4 minutos que nos quedan, sin contar el apoteósico triunfo de la convocatoria sindical de este fin de semana, sindical por así llamarlo, de comisiones y de... vamos a ver, o sea, compañeros del metal, y nunca mejor dicho, ¿a quién se le ocurre convocar a los liberados un domingo? Exactamente. El domingo no es un día para estar manifestándose. Entonces, llegan los sindicatos y convocan a las masas contra la oposición, que manda narices. Claro, no fue nadie. O sea, estamos hablando de 300 personas en los sitios que más, que fueron Madrid, en lugares como Burgos, o vaya, ya ni le cuento. O sea, un auténtico... ¿Sabe usted qué es lo peor? Lo peor es que esta gente ha convertido la actividad sindical, que eso es una opinión personal mía, entiendo que, en fin, pero me parece que es necesaria, la han convertido en una auténtica vergüenza. Porque son una pura correa de transmisión. Es peor, o sea, no es una correa de transmisión del poder, no. O sea, Sánchez tiene la correa por la mano y ellos tienen el collarcico puesto, ¿verdad? Y hacen fis cada vez que silba Pedro. Por favor, en fin. Correcto. Cuando silba Pedro, pero ojo que hay otros que también silban. Moreno Bonilla le ha seguido regando bien a los sindicatos en Andalucía. Ojo que el que sabe cómo funciona el mecanismo en España lo articula, ¿no? Y por otro lado yo quería, aparte bueno, de que esto es un esperpento, ¿no? Se manifiestan en contra de lo que se votó en primera vez, pero no en la segunda. Es increíble, esto es un sainete, ¿no? Pero claro, estos partidos que se presentan como, estos sindicatos que se presentan como de clase, no hacen nada, es más, apoyan la autodeterminación así llamada, la inmersión lingüística obligatoria, la ruptura de la clase obrera, es alucinante. Absolutamente. Es alucinante. Enrique. El machaque del más débil, que son los charnés y los maquetos. Bueno, pues mirar, con ex compañeros. Yo fui jefe de gabinete económico y tuve de la UGT Confederal, tuve por maestro a personas como José María Zufiaur, que aún vive y le debo mucho, y Nicolás Redondo. Me dais vergüenza.
Yo fui cuando Nicolás Redondo dijo en aquel congreso: nunca daremos un cheque en blanco al gobierno, de Felipe González. Y después le montó una huelga general. Nunca aceptaron ser correa de transmisión y lameculos del gobierno. Nicolás Redondo, padre, en este momento se está revolviendo en su tumba y a mí me dais mucha vergüenza. Minuto de oro, Amaya Martínez. Mira tú por dónde. Evidentemente no son sindicatos de clase, ahí es donde está el problema. No son sindicatos que defiendan al trabajador, son sindicatos que comen de la mano que les da de comer, en este caso que es el gobierno. Y difícilmente este tipo de sindicatos puede tener cabida en nuestra sociedad. Creo que esto es fundamental. Pues ahora ha quedado mucho menos de un minuto. Es que yo resumo bien, doy claro, el titular perfecto. Lo que tiene la profesión. ¿Qué tienes ahora cuando vuelvas? Bueno, vuelvo el jueves al Parlamento Vasco, donde llevamos una iniciativa de la RGI, esa ayuda a la inmigración, que pedimos que mínimo haya un año de empadronamiento de la persona que lo reciba. Votarán todos en contra, incluido el PP, te lo puedo demostrar. No soy vidente, pero sé cómo se mueve el PP en estos mundos. El jueves, pues hablaremos de el jueves. En fin. Bueno, señores, muchísimas gracias, don Iván Vélez, don Enrique Calvet, Amaya Martínez. Gracias mil por estar esta noche aquí con nosotros. Nosotros nos marchamos. Mañana, les recuerdo, a las 10 menos cuarto, Santiago Abascal con nosotros hasta las 10:20 o así, lo que nos deje el equipo de prensa, que ya veremos, para sacarle todo. O sea, qué ha pasado con Gallardo, qué ha pasado con todo. Y sobre todo, qué va a pasar el fin de semana que viene con Patriots, que este es un gran asunto. Que descansen y mañana más gato.